Hay temas como muy emblemáticos hay como temas muy emblemáticos digamos, para el examen final, que estaría bueno que los charlemos, pero después podemos charlar lo que ustedes quieran, no hay problema por eso. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Me puede explicar las hipoacusias, las mixtas, las sensoriales? Bueno, ¿qué es lo que quieren saber de hipoacusia? Las causas, cómo se ve en la audiometría. Sí, cuando sé que es una hipoacusia neurosensorial de frecuencia aguda o frecuencia grave, o la mixta también. Bueno, en realidad una hipoacusia es, por definición, la pérdida, digamos, la caída auditiva eh, digamos, a ver, si vamos a la audiometría, a ver si puedo compartirles una audiometría, como para no hablarlo en el aire, ¿no? Si vamos a una audiometría, ustedes van a ver que es un diagrama que va a tener representados los dos oídos, ¿sí? Eh, en rojo va a representar el oído derecho y en azul va a representar el oído izquierdo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver representado en una audiometría? Tanto la vía ósea como la vía aérea, ¿estamos? Entonces, a ver si puedo compartirles acá alguna imagen. Así vamos charlando un poquito de lo que es una audiometría. Acá tengo una audiometría justamente, a ver si puedo compartir pantalla, a ver si es que me deja. Bueno, no sé. A ver. No, no me deja compartir pantalla. Eh, a ver. No, no me deja compartir pantalla. Bueno, a ver, si vamos al concepto de una hipoacusia, digamos, normoacusia es cuando vos tenés todos los símbolos que representan tanto la vía ósea como la vía aérea por arriba de los 20 decibeles. Es decir, arriba de 20 decibeles son sonidos que el oído humano tiene que escuchar. 20 decibeles son el sonido de los pajaritos, 20 decibeles el sonido de las hojas de los árboles, 20 decibeles el cuchicheo. Si tenemos una caída de las frecuencias auditivas por debajo de los 20 decibeles, ya vamos a estar hablando de una hipoacusia, es decir, de una pérdida auditiva. Si no supera esta caída a los 40 decibeles, decimos que es una pérdida auditiva leve. Si no supera los 60 decibeles, decimos que es una pérdida auditiva moderada. Si no supera los 80-90 decibeles, decimos que es una pérdida auditiva severa. Y si está por debajo de los 90 decibeles, decimos que es una pérdida auditiva profunda, una apofosis, ¿sí? Es decir, ya por más que uno eleve la intensidad del aparato o haga sonidos extremadamente fuertes, como puede ser la turbina de un avión, el paciente no va a tener respuesta, ¿sí? Decimos que la pérdida auditiva es neurosensorial cuando tanto la vía ósea como la vía aérea están deterioradas, ¿sí? Es decir, caen juntas. Las pérdidas auditivas neurosensoriales afectan habitualmente a la cóclea, es decir, al oído interno. Pueden ser también retrococleares, pero básicamente afectan a la vía nerviosa, ya sea la cóclea, ya sea la vía auditiva, ¿sí?
Decimos que las pérdidas auditivas son mixtas puras, perdón, son conductivas puras cuando afectan solo la transmisión del sonido, es decir, se ve afectado o el oído externo o la caja del tímpano, el oído medio, ¿sí? Ya sea la cadena auricular, ya sea que el tímpano tiene una otitis media serosa o efusiva porque tiene moco, ya sea porque tenemos un problema de la trompa de Eustaquio y un problema en la conducción del sonido, pero la vía ósea, es decir, los corchetes de la audiometría, vos los vas a ver arriba de los 20 decibeles. Los que vas a ver deteriorado por debajo de 30, 40, 50 decibeles van a ser los redondeles para oído derecho o las cruces para oído izquierdo, ¿sí? Ahora decimos que una pérdida auditiva es mixta cuando están afectadas tanto la vía ósea, es decir, la vía coclear, la vía retrococlear, como la vía aérea. ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, podemos llegar a tener una hipoacusia mixta en un paciente que de repente tiene una perforación del tímpano y ya de por sí trae una pérdida auditiva conductiva, pero ahora ya tiene más de 50 años, 55, 60 años y también empieza a tener una presbiacusia y empieza a afectar la vía ósea. Entonces esos pacientes van a tener deterioradas tanto la conducción como la percepción del sonido y por ende en la audiometría vas a ver una caída en decibeles, tanto de los corchetes como de las cruces y los redondeles, depende de qué oído veamos, ¿sí? Es decir, se deterioran ambas vías. Lamentablemente no puedo compartirle, no sé por qué no me deja compartir pantalla, tengo la tablet y a ver si ahí me deja para mostrarles algunos ejemplos de audiometría que ustedes lo vean. Me pone como que tengo que grabar pantalla, si no, No, no. está, es así, profe. En el mío también. Yo uso la tablet y es así que se comparte. Se comparte como transmitiendo. Ahí, listo. Ahora ¿A pone ustedes el ahí están power. viendo mi pantalla? Sí, Ok. Bueno, ahí están viendo esta audiometría. ¿La sí, ven? Bueno, si yo tengo que definir esta audiometría, ¿la logran ver? ¿Están viendo? sí, sí. Bueno, si ustedes tienen que definir esta audiometría, o sea, a nivel, digamos, o vertical, tenemos los decibeles, ¿sí? Fíjense que tenemos -10, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 decibeles, 120 decibeles. Y en la horizontal tenemos los hertz, ¿sí? De 1000 hertz para el 125 estamos hablando de frecuencias graves. Del 1000 Hz para los 8000 estamos hablando de frecuencias agudas. Esta audiometría, por ejemplo, ¿qué es lo que tiene? Primero tenemos que ver qué oído estamos hablando. Todos los símbolos rojos representan el oído derecho, ¿sí? Todos los símbolos azules representan el oído izquierdo. ¿Estamos? Los corchetes rojos, los corchetes azules, los corchetes rojos, los corchetes azules representan a la vía ósea, es decir, a la cóclea, al nervio auditivo. En cambio, los redondeles y las cruces, redondeles para oído derecho, cruces para oído izquierdo, representan la transmisión del sonido, conducto auditivo, caja. Si yo tengo que decir qué tiene esta audiometría, ¿cómo lo ven ustedes al oído derecho que es el rojo? Tanto la vía ósea como la vía aérea, si tanto los corchetes como los redondeles, van todos simétricos. Eso es normal. Y están en el cero, es decir, tienen una audición normal. El oído derecho tiene normoacusia. Así yo viese los símbolos a los 10, a los 20 decibeles, seguiría diciendo que eso es normoacusia. Pero el oído izquierdo, ¿qué le pasa? ¿Dónde ven los corchetes? Los corchetes están en el cero, es decir, que la vía ósea es normal. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la vía aérea, con las cruces? ¿En dónde está? En 30 decibeles. Entonces, este paciente tiene una pérdida auditiva conductiva o de transmisión leve, porque no supera los 40 decibeles, de oído izquierdo, ¿sí? Y oído derecho con normoacusia. ¿Se entiende? Sí, sí. Vamos a ver otro ejemplo. A ver, pongo yo esto y otra audiometría. Esperen que corro esto de acá. Vamos a otra audiometría. Por ejemplo, esta. Esta audiometría, fíjense que lo que hace, que a veces sucede con algunas audiometrías, es que te separa. Ay, pero. Ahí está. Algunas audiometrías, a ver si llego a la imagen acá. Algunas audiometrías te separan, algunas te ponen los dos oídos juntos en el mismo audiograma y otras te separan las audiogramas. Te hacen un audiograma para oído derecho, un audiograma para oído izquierdo. Para mí eso es más tedioso aún, para mí es más lindo ver el audiograma todo junto. Pero miren esta, ¿logran ver mi pantalla ahí? Sí, profe. Bueno, lo que están viendo acá es un audiograma para oído derecho, que ¿qué es lo que tiene? Fíjense. Vía ósea, corchetes rojos, vienen en los 10 decibeles, vienen en los 10 decibeles, llegan a los 1000 Hz en los 10 decibeles, es decir, audición normal, pero de repente a los 2000 Hz empieza a caer, 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 y hacia los 4000, a los 6000 más o menos,
hace este pico, ¿lo ven? Y cae todo junto, cae tanto la vía ósea como la vía aérea. Ese pico es una pérdida auditiva neurosensorial, porque se cae todo junto, no es que los corchetes quedaron arriba y se cayeron los redondeles. Se perdió toda la audición, por ende eso es perceptivo, es neurosensorial, es coclear, ¿sí? Y eso, esa imagen de audiometría en la que la audiometría cae y vuelve a subir haciendo como un pico y que de frecuencias en los agudos se llama escotoma. Es más habitual verlo a nivel de los 4000 Hz, en este caso el escotoma es a nivel de los 6000 Hz, pero es bastante frecuente que los escotomas en agudos, porque estamos hablando de 6000 Hz, súper agudos, sean por trauma acústico, ¿sí? Esto es muy típico de ver en personas que trabajan con ruido, metalurgia, bullicio, teléfonos. Y fíjense la simetría que tienen. Es raro que un escotoma sea unilateral. Lo más frecuente es que los dos oídos estén expuestos a ruido y que las audiometrías sean simétricas. Entonces, fíjense que tanto el oído derecho como el oído izquierdo tienen un escotoma muy parecido a nivel de los 6000 Hz. Sí puede suceder que alguien haya trabajado muchos años con un camión que tiene el motor hacia el oído derecho, o que alguien haya usado una vincha del teléfono en un call center que estaba con el auricular solo en el oído derecho, o puede pasar con alguien que le explota una bomba de estruendo en la cancha cerca de tal oído y que vos veas un escotoma en un solo oído, porque solo ese estuvo expuesto al ruido. Pero lo frecuente en trauma acústico laboral, en el que la persona estuvo expuesta a ruido mucho tiempo, es que los escotomas sean simétricos. Este es un ejemplo típico de trauma acústico, ¿sí? De escotoma en los agudos con caída neurosensorial, es decir, se cayeron todos, tanto la vía ósea como la vía aérea, ¿sí? Muestro otros ejemplos, a ver, busquemos ejemplos típicos. Miren esta, vamos a esta, que esta es un ejemplo bastante típico. Aquí aceptamos las cookies. Se alcanza, ay, se ve muy chiquitita. A ver si está más grande en algún lado. No. ¿Alcanzan a ver esta audiometría en mi pantalla? Fíjense lo que pasa, se cae todo, oído derecho, oído izquierdo, tanto la vía ósea como la vía aérea, pero no hacen un escotoma, un pico y sube, sino que se cae todo y se va cayendo, mientras más agudo, más se cae, más se cae, más se cae. ¿Eso es típico de qué? De la presbiacusia, del deterioro auditivo por la edad, del deterioro coclear por la edad, ¿sí? A ver si encuentro otra, miren esta. Esta audiometría, ¿cómo la ven? ¿Quién arriesga? Esperen. No sé si ven mi pantalla todavía, pero ¿cómo ven esta audiometría que les pongo ahí? ¿Quién se anima a decir algo? Que el oído derecho está... Ah, no. Yo pensé ¿Cómo que está? estaba normal, Es pero... normal. Fíjate que están todos los símbolos arriba de los 20 decibeles, por más que haga Ah, sí. subiditas y bajadas, todas suben y bajan dentro de los parámetros de la normalidad. Estamos Entonces el arriba de los 20 izquierdo decibeles. también está normal, Los porque... dos totalmente normales. Sí. Es una audiometría normal. La típica audiometría que se usa con estos símbolos es como hablar de electrocardiograma, ¿sí? Es decir, es un registro que universalmente todos, bueno, yo no tanto porque no hago cardiología y sinceramente detesto el electrocardiograma, pero sí me doy cuenta si es normal o es patológico, sí me doy cuenta si el paciente tiene una arritmia, una FA. Es decir, por convención uno ve ese parámetro, ese registro de electrocardiograma y vos decís, tiene este patrón. Después, obviamente que hay especialistas en arritmias que le sacan el jugo al electro, pero todo médico ve un electrocardiograma y lo entiende. Acá pasa lo mismo, todo torrino, todo fonoaudiólogo ve una audiometría y la entiende porque universalmente usamos este patrón de diagrama que es el monigote de Fowler, ¿sí? Es decir, oído derecho rojo, oído izquierdo azul, oído derecho e izquierdo cóclea se representa con un corchete, oído derecho vía aérea se representa con un redondel, oído izquierdo vía aérea se representa con una cruz. Este es el patrón universal de audiometría acá en Japón, en la China, en donde vos te quieras ir, todos los otorrinos entendemos estas audiometrías, ¿sí? Porque todos usamos por convención este patrón. Entonces, yo veo esta audiometría, es normal, porque están todos los parámetros de la vía aérea arriba de los 20 decibeles. Y fíjate que el fonoaudiólogo ni siquiera dibujó la vía ósea, porque si la vía aérea está normal, la vía ósea tiene que estar normal, o sea, no existe un patrón en el que esté bien la vía ósea, pero no la vía aérea, perdón, que esté bien la vía aérea, pero no la vía ósea. Si la cóclea se jodió todo, ¿sí? Fíjense esta otra. ¿Quién se anima a decir algo? ¿Cómo está el oído izquierdo? El azul. ¿Qué les parece? Fíjense los símbolos, dónde El están. azul parece normal. El azul es normal, arriba de los 20 decibeles, tanto la vía ósea como la vía aérea. Vamos al oído derecho, que es el rojo.
¿Cómo está la vía ósea, que son los corchetes? Está normal, Está normal, por ende la vía ósea bien, la cóclea funciona. Ahora, ¿cómo está la vía aérea? Que son los redondeles. está mal. Está mal, ¿dónde está? En 60 decibeles. Entonces, ¿qué tipo de pérdida auditiva tiene este paciente? Funciona bien la cóclea, pero no funciona bien la transmisión. ¿Será neurosensorial? ¿Será mixta o será conductiva? Conductiva. Es conductiva, porque la cóclea está bien, la cóclea está arriba de 20 decibeles, entonces la percepción está correcta. Lo que le está pasando a este paciente es que esa cóclea puede recibir, pero no le está llegando la información porque hay un problema en la caja o en el oído externo, ¿sí? Está alterada la conducción, porque lo que se cayeron son los redondeles, la vía aérea, no la vía ósea, ¿sí? Entonces es conductiva. Y también podemos a veces estimar, según los decibeles que están afectados, qué puede haber. Obvio que un tapón de cera me puede dar una conductiva, pero es raro que un tapón de cera te dé una conductiva de 60 decibeles. 60 decibeles es un montón. Y 60 decibeles es mi tono de voz, es decir, son pérdidas auditivas que dificultan la discriminación de la palabra, porque este tono de voz de 60 decibeles no son pérdidas auditivas leves, son moderadas. Entonces yo viendo una pérdida de 60 decibeles, puedo imaginarme que se afectó. Probablemente no sea un tapón de cera. Obviamente eso hay que investigarlo, hay que hacer la otoscopia al paciente y demás, pero un tapón de cera no te da tanta conductiva. Una perforación del tímpano tampoco. O sea, un tímpano perforado te da una conductiva, pero habitualmente es una conductiva leve, no afecta tanto la conducción del sonido. Cuando vos ves 60 decibeles, una conductiva pura de 60 decibeles, vos tenés que sospechar que hay algo más grave en la caja y probablemente sea una patología de huesecillos, ¿sí? Cuando vos ves 60 decibeles, tenés que sospechar o una atosclerosis, es decir, una patología de estribo, o tenés que sospechar alguna atelectasia, algo que está afectando las articulaciones de los huesecillos, ¿sí? 60 decibeles es una conductiva interesante. Este paciente seguro que el oído derecho está muy molesto, muy molesto. ¿Cómo ven esta Una otra? pregunta de lo Sí, anterior. Si la vía ósea dijimos que estaba bien, ¿por qué decimos ahora que están alterados los huesecillos? y porque los huesecillos no son vía ósea, es vía aérea, es caja. Vía ósea es cóclea. Vía ósea es cóclea o nervio. Las hipoacusias neurosensoriales hay que determinar, obviamente esta es una conductiva, ¿no? Pero yo tengo una neurosensorial profunda. Tengo que investigar si el problema está en la cóclea o está en el nervio. Por ejemplo, un niñito sordo, un niño que nace sordo con una profunda, puede tener un problema en la cóclea, puede tener un problema retrococlear, es decir, en la vía auditiva. Neurosensorial es cóclea, generalmente. Algún otro paciente puede tener un problema retrococlear, son los menos. Conductivo es oído externo, caja. Los huesecillos están en la caja. Es decir, la patología osicular es conductiva, es de caja de tímpano. ¿Se Está entiende? bien, los huesecillos no los tomo como óseos, digamos. Esa era mi pregunta. No, 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 no. Vía ósea, a ver, cuando hablamos de vía ósea no estamos hablando de la conducción de huesecillos. Cuando hablamos de vía ósea hablamos de transmisión del sonido. Recuerden que el sonido se transmite por aire o por vibración del cráneo. Eso quiere decir óseo, ¿sí? Bien. La vía ósea es el sonido que se transmite por vibración craneal. ¿Quién recibe esa vibración? Directamente la cóclea. La vía aérea es la información que llega por la vía acústica, que es la onda mecánica que entra por el conducto. Por eso la vía aérea le decimos a la caja y al conducto, porque son los que reciben ondas sonoras que después van a ser enviadas a la cóclea. Y vía ósea le decimos a la vibración del sonido mediante el cráneo, que lo recibe directamente la cóclea. Eso evade el oído externo y el oído medio. Imagínense el diapasón. Cuando uno hace un diapasón, Weber, Rine, uno evalúa vía ósea y vía aérea. Apoya el diapasón en el cráneo y ve si recibe la cóclea. Eso es evaluación de vía ósea. Acá en la diometría lo mismo. Cuando el fonodiólogo te marca los redondeles y las cruces, te está diciendo que hizo pruebas mediante conducto auditivo. Cuando te marca corchetes, te está diciendo que hizo las pruebas apoyando el estimulador en la mastoides. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de vía ósea, hablamos de vibración y hablamos de cóclea. Cuando hablamos de vía aérea, hablamos de transmisión del sonido, de la onda acústica, mecánica, que después se transformará en eléctrica desde conducto auditivo y caja. ¿Se entiende? Cuando hablamos de vía ósea, no estamos hablando de huesecillo. Cuando hablamos de vía ósea, estamos hablando de vibración craneal, cóclea. Ok. ¿Sí? Porque a lo mejor eso, bueno, es una muy buena pregunta porque miren la duda que se generó, porque en realidad no se explica, hablamos de Dios y veía como si estuviese sobreentendido y claramente no lo está. Y no lo explicamos nunca eso.
Gracias. No, de nada. Miren esta audiometría. ¿Cómo están los dos oídos? Fíjense que caminan muy simétricos, ¿eh? Las audiometrías estén normales o estén patológicas, lo ideal es que corran simétricas. Si hay un oído que se afectó más que el otro, hay que investigar. No es normal. O sea, no es normal que estén afectados. Y menos normal es que esté asimétrica la cosa. En este caso están simétricos, pero ¿son normales? No, No. ¿Qué pasó acá? ¿Tan simétricos? Bueno, le saca tal vez urgencia a la cuestión. Pero ¿qué pasó con los oídos? Fíjense, vienen en los 20 decibeles los dos, rojo, azul, vienen los 20 decibeles, vienen. 2000 caen a 40, ¿qué pasa en el 3000? ¿Dónde se cayeron? A 70. 70, un montón. En los 4000 están en 70, en los 6000 están en 70. ¿Qué tipo de pérdida auditiva tiene este paciente? Fíjense, ¿se caen solo los redondeles y las cruces o se cae todo? se cae todo. Todo. Entonces, ¿eso qué es? Mixta. Eso es neurosensorial, ¿sí? Mixto es cuando se caen juntas, pero con un gap. ¿Qué quiere decir eso? Con una separación entre las dos vías. Caen juntas, pero separadas, no caen juntas pegadas. Tiene que haber un gap osteoaéreo, una separación de las vías. Es decir, caen corchetes con redondeles, caen corchetes con cruces, pero con una separación de por lo menos 15 decibeles entre una y otra. ¿Sí? Cuando caen juntas pegadas, como esto, neurosensorial, acá se jodió la cóclea. Entonces, por más que esté el oído transmitiendo perfecto, que vos tengas una caja normal, un conducto normal y demás, la cóclea está jodida, no recibe. Esto es típico de ver en las presbiacusias, este es el deterioro auditivo de la edad, ¿sí? Después de los 50, 60 años, diabéticos, gente que fuma, hipertensos, colesterol alto, sedentarismo, personas que han trabajado con ruido, empiezan a tener esto, ¿sí? Bueno. Vamos a ver. Uy, esta está fiera, fiera. Profe, ¿podemos mostrar uno mixto? Sí, ahí estoy con esta a ver si encuentro uno mixto. Si quieren, seguimos repasando hasta que lleguemos a uno mixto. Miren esta. ¿Cómo está oído izquierdo? Rojo. Perdón, azul. Normal. Normal. ¿Cómo está oído derecho? Y cae igual que el anterior, vamos a decir, nada más que no es Exacto. lateral. Cae igual que el anterior. No sé qué es. Neurosensorial. Neurosensorial, pero fíjense que es asimétrico. Acá llamado la atención, porque si yo veo la audiometría anterior, nada, y si yo tengo un paciente de 65 años que te dice, estoy escuchando menos y tengo esta audiometría, cae todo junto. Una presbiacusia, no me tengo que alarmar. Veo si está muy molesto, le indicamos un audífono, listo. Ahora, yo veo esto, un paciente de 60 años te dice, empecé hace unos 2 meses que el oído derecho yo no escucho bien, y ves un oído izquierdo normal y un derecho patológico. Esto es otra cosa porque es una pérdida auditiva neurosensorial que vos la ves y no reviste urgencia, pero es asimétrico. Entonces vos acá tenés que ver y decir qué le pasó al oído derecho que se jodió. Puede ser que este paciente haya trabajado con ruidos del lado derecho, puede ser que tenga algo. Este paciente hay que estudiarlo, ya no es tan, a lo mejor no tiene nada para asustarse, pero no podés dejar de estudiarlo evaluando qué le pasa a este oído que tuvo una pérdida auditiva asimétrica con respecto al otro, ¿sí? Bueno, esto es una profunda, cuando hay flechas para abajo, ¿verdad? Esto es neurosensorial profundo. Acá vienen las mixtas. ¿Ven una mixta? Miren, miren esta. ¿Cómo está oído izquierdo, que es el azul? Normal. Normal. ¿Eh? ¿Cómo está oído derecho? Fíjense qué hace. Una pérdida auditiva es como que la vía ósea y la vía aérea se separan en un nivel y en los 2000 Hz caen juntas. Una metría medio difícil, no es la típica mixta. Acá esta me gusta más. Esta es más linda para mixta. Esta es un ejemplo más típico. No está dibujado el oído izquierdo, está dibujado solo el derecho. ¿Dónde está la vía ósea? ¿En qué decibeles la ven? Los corchetes. En 30 más o menos. 30 decibeles. Entonces eso es una hipoacusia leve. Está en 30 decibeles. Normal y arriba de 20. 30 decibeles ya es una hipoacusia leve. ¿Cómo está la vía ósea? Perdón, la vía aérea, los redondeles? Y en 70, 60. 70, súper afectados. Entonces, están afectadas las dos vías, tanto la ósea como la aérea, y tienen una separación. Fíjense que no se caen juntas como la neuroesencial, que están pegadas. Hay un gap osteoaéreo, es decir, hay un gap, una separación entre las dos vías. Caen ambas, pero con un gap, con una separación. No caen juntas. Eso es típico de la mixta.
¿Qué puede tener este paciente? Capaz que este paciente de joven empezó con una otosclerosis, afectó el estribo y ya tenía la conductiva. Nunca resolvió y ahora con 60 años empezó a afectar de a poquito la vía ósea. Se empezó a afectar la cóclea por presbiacusia. Entonces tiene ambas cosas, ¿sí? A ver. Bueno, para seguir repasando, miren esto. ¿Cómo ¿Pueden está tener hoy? Sí. las mixtas un mismo origen, vamos a decir? ¿Que alguna cosa haya afectado a las dos? Y las mixtas pueden. Sí, hay patologías que empiezan siendo conductivas y terminan siendo mixtas, la otosclerosis, por ejemplo. Cuando tenemos un paciente con una otosclerosis avanzada, la otosclerosis es una afectación de la platina del estribo, una fijación de la platina del estribo. Entonces comienza siendo conductiva. Si la patología avanza, esa afectación de la platina empieza a afectar la parte más distal de la cóclea y hay pacientes que empiezan a tener afectación neurosensorial también. El colesteatoma. El colesteatoma es una otitis de tipo crónica que en primera instancia destruye todo el ático, destruye yunque, destruye cabeza martillo. Entonces comienza teniendo el paciente una hipoacusia conductiva. Pero si el colesteatoma progresa, genera una toxicidad sobre la cóclea que puede terminar dando también una conductiva. ¿Sí? Es decir, y eso, perdón, que también puede terminar dando una neurosensorial. Entonces, esos son ejemplos de patologías que comienzan siendo conductivas y pueden evolucionar a mixtas. ¿Sí? Muchas veces son patologías aisladas, separadas. Un paciente empieza teniendo una conductiva, por ejemplo, una perforación del tímpano, y con los años, si trabaja con ruidos, por la edad, porque es un fumador severo, terminan agregando la neurosensorial porque terminan afectando la cóclea. Es decir, una mixta puede ser por patologías independientes que afectaron a la conducción o que afectaron a la cóclea, o por patologías que comienzan siendo conductivas, colesteatoma, otosclerosis, y terminan a la larga afectando también a la cóclea y terminan siendo mixtas, ¿sí? ¿Se entiende más o menos? Sí, profe. ¿Te puedo leer una pregunta del parcial sobre este tema? Sí, Bueno, sí, díganme si quieren. ahí te lo leo. Para. Sí, Un minuto que estoy buscando. Acá, paciente de 50 años que presenta cuadros de acúfenos, mareos y hipoacusia unilateral. Se bien. sospecha clínicamente de un síndrome de Meniere. ¿Qué, Ah, qué tipo de hipoacusia espera encontrar en este paciente al realizar una audiometría? bien. Bueno, a ver, tenemos que ir a pensar la etiopatogenia del Meniere. ¿Dónde se desarrolla el Meniere? ¿Oído externo, oído medio o oído interno? Si sabemos dónde se desarrolla la patología, podemos llegar a estimar qué tipo de pérdida auditiva nos va a dar. ¿Qué es el Meniere qué patología compleja, ¿no? Pero ¿qué es el Meniere partiendo de la base? ¿Cómo se le llama el Meniere también? ¿Qué otro nombre tiene? Un nombre medio raro. Meniere es el nombre, Sí, se da en el oído interno. claro, el Meniere es un hidrops endolinfático. ¿Qué Sí. quiere decir? Si yo les digo endolinfático, no tenemos que dejar de pensar que es oído interno. Entonces, el hidrops endolinfático es el nombre médico del Meniere. ¿Qué quiere decir? Hay una producción de líquido en el saco endolinfático que termina generando una destrucción o un deterioro de las estructuras del oído interno. Entonces, si es una afectación del oído interno, ¿qué tipo de pérdida auditiva esperan encontrar? Neurosensorial. Neurosensorial, sí, es una pérdida auditiva neurosensorial. Puede no cursar en primera instancia con patología audiométrica, pero muchas veces tiene un patrón muy patognomónico, el Meniere de hipoacusia. Las hipoacusias neurosensoriales, las cocleares, las óseas, suelen ser principalmente los agudos. Un paciente que consumió ototóxicos, hizo una quimioterapia, hizo gentamicina inyectable intratimpánica, un paciente que se expuso a ruidos, un paciente que le explotó una bomba en la cancha, un paciente que tiene 70 años y tiene presbiacusia. Todas las causas de hipoacusia neurosensorial empiezan siendo de las frecuencias agudas, por arriba de los 1000 Hz. ¿Por qué? Porque las estructuras de la cóclea que se encargan de la percepción de los sonidos agudos están más expuestas en los giros de la cóclea.
Las frecuencias graves están más protegidas, entonces son las últimas en afectarse. El Menier casualmente da un patrón audiométrico que cuando se da es bastante patognomónico, porque cursa con una hipoacusia neurosensorial de los graves, de los 1000 Hz para los 125, ¿sí? Recuerden igualmente que el Menier en la primera instancia suele ser, ¿cómo se dice? No me sale la palabra ahora, pero como intermitente, vamos a decir. Es decir, tiene periodos de estado y periodos en los que el paciente de remisión, el paciente que, en momentos que el paciente mejora. Entonces puede ser que encontremos un Menier con un paciente con audiometría normal, pero cuando ya la patología avanza, evoluciona, suele dar una neurosensorial de los graves, que es bastante patognomónico del Menier. No hay mucha patología que lo generen, el Menier es una de ellas. Entonces cuando vos tenés un paciente con acúfeno, un vértigo descomunal la sensación esa de plenitud óptica, de oído tapado, y le haces una audiometría y tiene una neurosensorial de los graves, es bastante probable que ese paciente tenga un síndrome de Meniere. Que el diagnóstico muchas veces es más de descarte que otra cosa, porque tienen resonancia normal. Si la audiometría es normal, medio que te condena. A veces se le puede hacer una electrococriografía que puede venir patológica, pero no hay un estudio que te diga esto es Meniere. Es un diagnóstico medio de descarte, ¿sí? Bueno, entonces la respuesta es hipoacusia neurosensorial en frecuencia grave. Exacto, sí. Bueno, y tenía otra pregunta Sí. también, que es, marque la opción correcta con respecto a la audiometría. Ajá. Ah, el oído izquierdo se representa con color rojo. Esa pregunta creo que la hice yo. Ah, sí. Sí. Bueno, Eh, dale, ¿oído izquierdo es rojo? No, es azul. no, es sí. Oído derecho es rojo. Bien. B, se considera hipoacusia moderada una pérdida auditiva de 20 a 40 decibel. No, eso es leve. Moderada es más de 60. Perdón, moderada de 40 a 60. Bueno. Se grafica la vía aérea del oído derecho con una cruz. No, perdón. Vía aérea, no, la vía aérea del oído derecho es con un redondel. La del oído izquierdo es con la cruz. Ah, bueno. Se grafica la vía ósea del oído izquierdo con una flecha hacia la izquierda. Sí. Oído izquierdo es el corchete o la flecha hacia la izquierda. La vía ósea. Esa es la correcta. Bueno, entonces el oído izquierdo es por color azul. Oído izquierdo azul, oído derecho rojo. Vía ósea de oído derecho, flecha o corchete a la derecha. Vía ósea de oído izquierdo, flecha o corchete a la izquierda. Vía aérea, oído derecho, redondel. Vía aérea de oído izquierdo, cruz. Siempre. En el monigote de Fowler. Todas las audiometrías en todo el mundo son así. Normal hasta 20 decibeles. Pérdida auditiva leve hasta 40. Moderada de 40 a 60. Severa 60, 80, 90. Más de 90. Profunda. ¿Sí? Bueno, perfecto. Profe, Sí, para el examen oral, sí. ¿cómo se podría llegar a tomar la audiometría? O sea, ¿qué tengo que explicar exactamente cómo es? Sí, sí, sí. Por lo menos los tips más esto que estamos hablando. Cómo se grama oído izquierdo, cómo se grama oído derecho. Cómo se representa la vía ósea, cómo representa la vía aérea. ¿Qué quiere decir vía ósea y vía aérea? ¿A qué órgano representa? ¿Sí? ¿Mm? Los Hz, cuáles son frecuencias graves, cuáles son frecuencias agudas y qué es, digamos, qué es normoacusia, qué es hipoacusia leve, qué es hipoacusia moderada, qué es severa, qué es profunda y cómo son los patrones audiométricos. Es decir, eh, conductivo, ¿a qué representa conductivo? Caja, oído externo, ¿a qué representa mixto? ¿A qué representa neurosensorial? ¿Sí? Sí, 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 por lo menos no creo que alguien te ponga una audiometría delante tuyo y tengas que describirla, pero por lo menos lo general, si es que te lo toman. Bien, bien, gracias. Preguntaron ahí escrito algunas cosas. Sí, estoy viendo acá, me mataste con eso, si el oral es para todos los que sean, eso la verdad no tengo idea. Yo no formo parte de la cátedra, formo parte del servicio del El hospital, examen pero no sé. multiply es para los que cursaron la nueva modalidad. La Bien, vieja es bueno, con bien, el examen oral, pero poder elegir cursar la nueva modalidad. Entonces tenés que hacer claro, todos los exámenes, multiple choice y el oral de uno por separado y después rendir el claro. examen.
Claro, Pero eso claro. Sí, no, maneja la ya secretaria, tenés que ir ese, allá claro, y decir que vos querés hacer ese la modalidad nueva. trasfondo no lo, yo ya lo desconozco. Bueno, no sé si tiene alguna otra pregunta. Hay grandes temones que no hemos charlado todavía. Entiendo que audiometría es como un, un monstruo, porque no es fácil de entender. Pero bueno, con que sepan eso que charlamos, creo que basta y sobra, ¿no? Lo que es vía aérea hubo justo una clase de repaso de la semana pasada, entonces a lo mejor algunos temas ya se tocaron. Bien, buenísimo. Profe, ¿y los tumores, cuál priorizo, cuál es más importante? ¿Tumores de qué? De todo, de laringe, faringe, Bien, naso, todos. bien. Lo que van a Es un zafar es montón. tumores de oído, porque por suerte son extremadamente infrecuentes. Pero bueno, a ver, tumores de laringe. Se van bien, bueno, obviamente el carcinoma escamoso, saber bien cuál es el más frecuente, sin duda el glótico, ¿no? Es el que frecuentemente uno lo diagnostica más a tiempo por el síntoma que da. Pero recuerden que con respecto a carcinoma escamoso de laringe, que son los tumores malignos de laringe, depende las manifestaciones que originan y depende la posibilidad de metástasis en una distancia según donde se alojen. Y ahí tenemos que repasar un poquito rápidamente cómo está organizada la laringe en lo que es glotis, el espacio comprendido entre las cuerdas vocales, lo que es supraglotis, todo lo que esté por arriba, que comprende la epiglotis, los aritenoides, los repres, aritenoepiglóticos, y todo lo que es subglotis, es decir, por debajo de las cuerdas vocales. Si hablamos de un carcinoma escamoso, primero, todo carcinoma escamoso, obviamente, factores predisponentes son factores irritativos de la laringe. Carcinomas escamosos secundarios a tabaquismo, es decir, todo lo que agreda laringe, tabaquismo en primera instancia, asociación tabaquismo-alcohol es una asociación muy fuerte que tiene para la presión de este tipo de síntomas, el trabajar con irritantes, la posibilidad de estar expuesto a HPV, hay algunos factores que pueden predisponer, creo que el tabaquismo es el gol estándar, el tope de gama. Y después depende obviamente de dónde esté localizado, saber muy bien entonces si es glótico, que es la localización mucho más frecuente que tienen estos tumores, son de diagnóstico más precoz porque dan un síntoma, como son glóticas que afectan a la región cordal, van a dar disfonía, entonces es raro que un paciente no consulte si tiene una disfonía de larga data, ¿no? Y como la zona glótica está menos vinculada a linfáticos, son tumores que tienden a metastatizar a ganglios de forma mucho más lenta, entonces suelen tener mejor pronóstico, que por suerte son los más frecuentes. En orden de frecuencia siguen los glóticos, los supraglóticos, que tienen la contra de tener una rica red linfática, entonces esos tienden a metastatizar más rápido y a veces lo encontramos más frecuentemente avanzados localmente a metástasis ganglionares. Y los supraglóticos tienen la contra que el diagnóstico puede llegar a ser un poco más tardío, no solo que se escapan más rápido al espacio preepilótico, los ganglios, sino que el diagnóstico más tardío porque no dan disfonía, estamos hablando de supraglotis. Si dan algún síntoma, son síntomas de sensación de globo faríngeo, como de que hay algo ahí, sensación, dificultad en la dilución, porque hay una sensación de cuerpo extraño, el paciente baja de peso, puede dar dolor de oído, una otalgia referida hacia el lado donde asienta principalmente el tumor, es más frecuente encontrarlos en epiglotis. Y recuerden que un paciente grande que ha bajado de peso, fumador, que tiene una otalgia unilateral, tenemos que explorarle faringe y laringe, porque puede haber una irritación del glosofaringeo, no es un dato a minimizar. Y ya que estamos repasando, separando el concepto de otodinia con el concepto de otalgia. La otodinia es el dolor de oído y la otalgia es el dolor referido al oído. Porque tenés un cáncer supralótico, porque bruxás, porque estás contracturado, porque tenés una neuralgia de trigémino, ¿sí? Entonces, los cánceres supralóticos, faringeos, de amígdala, cursan en estados medio localmente avanzados con irritación glosofaringea, con otalgia unilateral. Esos son signos todos de invasión. Y después los subglóticos, por suerte, son extremadamente infrecuentes, son en menos del 2%, son rarísimos de ver. Y esos se escapan muy rápido a linfáticos e invaden enseguida todo lo que es cartílago tiroides, glándula tiroides,
y piel, hacen un desastre. Entonces sepan más o menos eso, frecuencia de aparición en cuanto a sexo, más frecuente en hombres que en mujeres, si bien hoy en día en mujeres está ascendiendo mucho la frecuencia, edad de aparición 40 a 60 años habitualmente, es decir, un adulto joven mediano, cigarrillo como factor predisponente, asociación a HPV, es carcinoma escamoso, la estirpe, y glótico, supralótico, subglótico. Los más frecuentes, glóticos, sin duda, ¿sí? Después, Perdón, bueno, sépanse algo de los benignos, lesiones benignas, sepan algo del ¿puedo edema de preguntar una Renke. cuestión? Sí, ¿Cómo diferencio clínicamente una otodinia de una otalgia o no tengo forma clínica de hacerlo? no, la otodinia es por una patología intrínseca al oído. ¿Qué patologías te pueden dar otodinia? Las otitis. O sea, cuando hay otodinia es Cuando el porque el que está paciente cantando es el llega oído. Cuando el paciente llega y me lo refiere, hasta que yo no haga el examen físico, digamos, Claro. no voy A a ver, poder es distinguir. muy común en nuestro consultorio la consulta por dolor de oído. Pongámosle ese nombre. Le miras el oído al paciente, tiene patología, un tapón de cera enorme agarrado a la piel, una dermatitis con inflamación del conducto auditivo externo, una otitis de la pileta porque estuvo todo el fin de semana en Funes, un hongo, una otomicosis porque es pleno verano y suele correr con los auriculares y tiene una resistencia a la insulina y una glicemia alterada y bueno, hizo un hongo. O tiene una otitis media, pleno invierno, sí, estuve con un resfrío la semana pasada y ahora arranqué con el dolor y le ves todo el tímpano inflamado. Eso es otodinia. Ahora, le miras el oído y no tiene absolutamente nada, que es lo más frecuente. El que viene y te dice, estoy con dolor de oído, pero hay días que sí, hay días que no. Hay días que me levanto. Hace 2 semanas. Eso no es una otitis, claramente. Y ya le miras el oído, no tiene absolutamente nada. Eso es una otalgia. O tiene un bruxismo, o una contractura, trabaja con la computadora, aprieta los dientes, o bueno, perdió peso, añoso, fuma, toma alcohol, y bueno, hay que revisar la boca y la laringe porque puede haber otra cosa, ¿sí? Eso es una otalgia, oído Si yo normal, otalgia, reviso, oído patológico, si otoína. yo- perdón, si yo reviso oído externo, porque lo que yo puedo revisar desde afuera es oído externo y una parte de oído interno la voy a No, no, no. asumir, vamos a decir, de oído medio, Yo, perdón, la voy a claro, yo asumir. lo que voy a ver en una otoscopía es oído externo, en todo su completo, y voy a ver membrana del tímpano. Ya la evaluación Claro. de la membrana del tímpano me ofrece casi toda la información del oído medio, porque vos viendo simplemente la membrana del tímpano, que es la pared externa de la caja, ya te está diciendo si está traslúcida, con el cono luminoso conservado, con el martillo presentado de una forma espectacular. Eso es un oído normal y ya me está hablando de que la caja está bien ventilada, sin procesos inflamatorios, transmitiendo bien. Ahora yo veo una caja de tímpano con una membrana que está opaca, retraída, abombada, con un luminoso alterado, despulida, roja. Caja patológica, o tiene moco, o tiene una telectasia. La otoscopía te ofrece toda la información, casi toda la información que uno necesita, Esa va a ser una de sinceramente. mis preguntas, digamos, si puedo tener alguna patología del oído medio que no se exprese, vamos a decir, en la membrana Eh, timpánica. no, es raro, es raro. A ver, sí, puede haber una otosclerosis. La otosclerosis cursa con una otoscopía normal, pero el paciente no va a ir con dolor. Te va a decir, estoy con una sensación de que tengo el oído medio apagado, medio apunado, no escucho bien de este oído. Le mirás oído normal, le pedí la audiometría conductiva, lo más probable es una otosclerosis. Una otosclerosis es una patología de oído medio que cursa con una fijación de la platina al estribo. Lo más probable es que vos no lo veas en la otoscopía. Dicen algunos libros que en las otosclerosis aguerridas uno puede llegar a ver desde el tímpano como una mancha roja en la zona de la platina del estribo, que es los puntos de neovascularización que tiene la osificación de la platina. Se llama mancha de Schwartz. Es hermoso para lo académico, pero que uno vea una mancha de Schwartz en el consultorio, nada, es hermoso para los exámenes de la especialidad. En las preguntas de examen de especialidad, la mancha de Schwartz es como un punto emblemático, pero en la otoscopía es raro que una otosclerosis se manifieste. Pero después la patología de oído, estoy con moco en el oído porque tuve un resfrío, tengo una otitis media serosa, tengo una telectasia, tengo una otitis media aguda y tímpano rojo, y tengo un colesteatoma, tengo una perforación del tímpano. Todo eso se manifiesta en la otoscopía. Después hay pequeña patología de la caja que pueda llegar a no manifestarse, pero son pocas. Bien, gracias. No, de nada. Y te hago otra consulta, perdón. Sí, Cuando hablamos de vértigo sí. y el paciente llega, pero no me va a saber, a veces recibe sensación de mareo y la Sí, pregunta es cómo distingo la
el origen, vamos a decir. Bueno, a ver, vértigo es un gran capítulo de la medicina, vamos a decirle. El paciente no te va a saber decir los síntomas. El paciente te va a ir a la consulta porque tiene mareo. Esa es la palabra. Vos de ahí tenés que con el interrogatorio hacer un pulido terrible del síntoma para ver dónde estás parado. Si tiene mareo, primer gran punto. Yo siempre digo que el paciente, uno empieza el análisis cuando abre la puerta y lo va a entrar al consultorio. Ya ahí arrancas a analizar al paciente. Si es un niñito, como digo siempre, yo cuando veo un pediátrico anotado en la lista de consultorio digo amígdala adenoides, o sea, primer motivo de consulta de la infancia. Entonces, si el niño cuando abre la puerta y entra con los padres, entra con la boca cerrada, ya sé que lo voy a tener que pulir. Si entra con la boca abierta y con los dientes separados de la boca abierta, listo, tiene amigdanoides. Ya cuando la persona entra por la puerta, ya podés empezar a pulir un poco tu diagnóstico. Lo mismo pasa con el vértigo. Paciente que abre la puerta y entra solo, caminando, como si nada, ya le sacás de encima jerarquía. Obviamente que después los estudios te terminan de pulir el cuadro. Pero una cosa es el paciente que te entra a la consulta, agarrado de dos familiares, totalmente alterado en su equilibrio. Y otra cosa, el paciente que abre la puerta, se da vuelta, cierra, hace giros y cierra la puerta y viene, se para la silla, se sienta. Bueno, listo. Ese paciente probablemente no tenga un vértigo de origen central, ¿sí? Probablemente tenga un vértigo de origen periférico, de evolución benigna. Tope de gama de las patologías vestibulares, la menor orden de frecuencia, el BPPV, el vértigo benigno prostático por otolitos. El primer gran pulido de síntomas, el primero que tenés que hacer vos es cómo entró el paciente a la consulta. Si el paciente entró, se giró para cerrar la puerta, se te sienta, te saluda, listo. Lo más probable es que eso sea un periférico, ¿sí? El vértigo central, el paciente habitualmente necesita ayuda para entrar al consultorio. Pero bueno, obviamente estamos siendo muy escuetos ahí en la información. El paciente que hay que pulir. Primer gran pulido en el interrogatorio es pulir si tenemos un mareo o si tenemos un vértigo, porque el paciente te va a decir, estoy mareado. Y para el paciente son sinónimos mareo y vértigo, para el médico no. El mareo es la sensación de estar con la cabeza vacía en el aire, estar pisando huevo, algodón, irme para el costado. Eso es el mareo. Y es más típico de las patologías centrales. El vértigo, la sensación de giro. ¿Giro yo o me giran las cosas? Y eso es más frecuente de la patología periférica, ¿sí? Así como haciendo separaciones grandes. Después hay grises en el medio. Entonces, primer gran pulido, definir si estamos ante un mareo o estamos ante un vértigo. Una vez que los pulimos, definir si estamos ante algo posicional. Es decir, te giran las cosas cuando vos te girás, o sea, ante el cambio de movimiento. Después es importante analizar cuánto tiempo dura la sensación de giro. No es lo mismo un paciente que te dice, sí, la verdad es que me giran las cosas, pero menos, son segundos, son los segundos más largos de tu vida, porque la patología periférica es muy aguerrida en síntomas. El paciente está fatal. Los cuadros más benignos son los peores en cuanto a patología vestibular. Entonces el paciente te dice, me giré en la cama y me gira todo, son segundos, pero vomito, me sudo todo. Habitualmente se acompaña de síntomas neurovegetativos, los periféricos y quedo asqueado, tengo que ir al baño, me gira todo, pero dura menos de un minuto. Eso habitualmente es BPPV. Ahora, pacientes que el vértigo, la sensación de giro le dura mucho tiempo y la verdad es que estuve 2 o 3 horas agarrado a la cama, hubo que llamar a la ambulancia porque no se me pasaba y ya eso es menos probable que sea otolítico. En lo que es otolitos, el paciente es un vértigo que dura muy poquito, que con cada giro probablemente le vuelva a suceder, pero tiene periodos intercrisis en los que el paciente se siente bien. Entonces, empezar a pulir. ¿Será un BPPV? Vértigo de poca duración, el paciente logra a veces dimensionar hacia qué lado se le despierta. Entonces te dicen, si me giro a la derecha, yo sé que me agarra. Entonces trato de girarme hacia el otro lado. No siempre logra diferenciarlo, pero muchas veces sí. Entonces eso es típico del BPPV. Vértigo, vértigo, gira ante el cambio de posición. Poquito tiempo. Síntomas neurovegetativos espantosos. Vómito, vómitos, asco, sudor frío. No se asocia a síntomas auditivos, no va a haber acúfeno, no va a haber sensación de oído tapado y no se asocia a cefalea tampoco, ¿sí? Después tenemos las neuronitis vestibulares. Esas son las inflamaciones de los nervios vestibulares por una virosis. Y son vértigos también posicionales, como el EPP, pero de mucho más tiempo, que te dice estuve 2 o 3 horas vomitando, mareado, vértigo y tuve que llamar a la ambulancia. Habitualmente se relaciona con un par de semanas previas que el paciente estuvo él o algún familiar con alguna virosis y después de la virosis arranca con el síntoma vestibular. Eso es típico de la neuronitis vestibular, la patología inflamatoria viral de los nervios vestibulares. Después está la migraña vestibular, ya es
un vértigo bastante aguerrido asociado a cefalea, ¿sí? A cefalea migrañosa, a veces con aura, pródromo, sonofobia, fotofobia. Entonces siempre preguntar, ¿se acompañó a cefalea? ¿Cuánto tiempo duró? ¿Hubo asociación a síntomas auditivos? Si se asocia a síntomas auditivos, sí, un zumbido que me vuelve loco, parece una pava que está haciendo ruido y se asocia a que tengo el oído tapado, bueno, puede llegar a ser un Menier, ¿sí? Entonces, esos son más o menos como los tope de gama de las patologías vestibulares. Eso de los periféricos, obviamente. Después de lo que son los vértigos centrales, son habitualmente menos aguerridos, el paciente no tiene tanto desasosiego como en la patología periférica, pero el paciente está mareado y con ataxia muchas veces, aumento de la vasosustentación, le cuesta las pruebas de coordinación, muchas veces tiene que venir acompañado por un familiar, el cuadro se puede asociar a cefalea. Entonces, nada, siempre buen examen físico del paciente, neurológico, maniobras obviamente de dismetría, de coordinación, examen físico neurológico, y qué sé yo, salvo que sea un cuadro muy florido y muy regalado, a mí me gusta siempre pedir mucho estudios complementarios. Resonancia con angioresonancia, la resonancia con contraste de oídos para descartar, qué sé yo, cosas vasculares, un neurinoma del acústico. La angioresonancia es importante hacerla y la videonistagmografía, que el estudio de vértigo. Salvo que sea algo muy florido. El paciente cuando llega a la consulta te dice, no, estuve hace 2 semanas con el vértigo, ahora ya no me pasa más, me siento con miedo, pero ya no lo tengo más. Y eso es lo más probable que fue un BPPV. El BPPV, el porotonito es tan benigno que en el lapso de la semana habitualmente ya está resuelto. Hay pacientes que ya mejoran y capaz que están por un mes con una leve inestabilidad, pero ya se sienten bien. Y cuando vos los mandás a hacer los estudios son todos normales. Pero bueno, ante la duda, yo prefiero la patología vestibular no minimizarla. Si es algo más central, vamos a decir que dijimos que no era algo tan agudo y que le duraba al paciente en el tiempo, para diferenciarlo, digamos, de un mareo o de otro tipo de causas, tendría que pedir, descartar, digamos, otros diagnósticos primero Sí, para, sí, sí. para ese tipo de diagnóstico. Sí, mira, a ver, hay cosas puntuales del examen físico que a vos te pueden dar una idea de si es un central o un periférico, pero es importante acá el pulido con el interrogatorio y con el examen físico. Examen neurológico en el BPPV, perdón, en el periférico es normal. El paciente está normal, pero en un central el examen neurológico está alterado. Vos le haces hacer Romberg, le haces hacer Unterberger, todas esas maniobras de marcha, el paniqueso, demás, y el paciente no las puede hacer, o sea, tiene un aumento de la sustentación, tiene una marcha táxica, le haces hacer las pruebas de coordinación dedo-nariz, 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 movimiento de los ojos, el dedo-nariz muchas veces no lo puede hacer, tiene una dismetría, y en el movimiento de los ojos y en la búsqueda del nistagmo, los nistagmos tienen un patrón más periférico y más central. Los nistagmos horizontales tienden a ser más de origen central. Hay patrones puntuales de nistagmo. Obviamente que uno tiene que tener el ojo entrenado y muchas veces no es tan fácil entender el nistagmo. Por eso la sugerencia muchas veces es hacer la videonistagmografía. Y después sí es real que existen maniobras que se hacen en el consultorio que se llaman de reposición otolítica, EPLE, y la que uno quiere hacer, que son giros que uno les hace en la camilla al paciente, en una estimulación laberíntica que uno intenta hacer, y si la prueba desencadena el vértigo y el nistagmo, es positiva para otolitos. Ya cuando esa prueba te da negativa, y bueno, ya tenés que buscar otras causas, ¿no? Sí es real que algunas veces el paciente ya viene medicado por el médico de la ambulancia con el Dramamine, que ojo con el tratamiento. Muchas veces los vértigos no se tratan con medicación. Si el síndrome vertiginoso, el paciente que lo tenía agarrado de la cama y que no mejora y vomita, 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 uno en ese cuadro puede dar un Dramamine para mejorarlo o puede dar también un Reliveran, pero si uno le va a hacer maniobras, examen neurológico y demás, lo ideal es que esté libre de medicación. Si no, las medicaciones estas te enmascaran un poco los exámenes físicos y los estudios vestibulares. Entonces eso también hay que considerarlo y ver si el paciente no está medicado, porque por ahí los exámenes físicos están muy apagados porque el paciente está tomando cada 8 horas Dramamine. Pero bueno, más que nada saber diferenciar central de periférico en el consultorio. Los centrales no son tan aguerridos, obviamente, salvo que tengamos un hemorragia, un saceo hemorrágico, fosa posterior, esos son fatales.
pero si hay alguna lesión del sistema nervioso central, un meningioma, un ángulo pontocerebeloso o una lesión que sea más crónica, el paciente te va a venir con un mareo más frecuentemente y más solapado, ¿no? Va a venir con ese vértigo estrepitoso, eso es más del periférico o del cuadro grave, obviamente, pero el cuadro grave central paciente va a ser raro que tenga el consultorio, te va a ir a la guardia. Y un paciente que cae a la guardia con un vertiginoso severo, agarrado en la cama, vómito, vuelve a tener que hacer la neuroimagen, eso en la guardia, no se la vas a negar nunca. ¿Sí? Claro, a eso me refería, digamos, no el que cae el consultorio, sino el que me cae una guardia, porque a lo mejor el paciente de una periférica también se va a asustar y probablemente Sí, vaya a sí, es caer. que habitualmente lo que más le asusta es la periférica. Lo que más asustan cuando síntomas es el periférico o el central grave. Un central por un tumor suelen ser cuadros más solapados porque son más crónicos. Cuando ya da síntomas, obviamente el paciente se siente molesto, pero no tiene no son tan estrepitosos como el periférico o el que te cae a la guardia con vértigo, vómitos. ¿Eso tiene un periférico o tiene una hemorragia cerebelosa de tronco? Esos pacientes, a ver, igualmente un paciente con un ACV hemorrágico va a ser un paciente que va a tener cefalea, va a ser un paciente que va a estar con un deterioro de su examen neurológico. Son pacientes que en un médico levemente entrenado se tiene que dar cuenta. Pero ante la duda, jamás negarle al paciente nunca la neuroimagen. No tiene sentido negársela. Menos uno trabaja en un lugar que tenga posibilidad, tal vez no salir corriendo al resonador, que es un estudio un poco más largo y demás, pero por lo menos empezar haciendo una tomografía y ver que no tenga sangre. Después, si la tomografía es normal, el paciente se alivia con la medicación que uno le pase, bueno, tranquilo, le puedes pedir una resonancia, pero en la urgencia, descartar sangrado, siempre. Obviamente, un paciente que tiene un sangrado de sistema nervioso central tiene puntos clave que uno se da cuenta que está con una patología del sistema nervioso central, ¿sí? Pero bueno, los periféricos muchas veces son muy estrepitosos y al médico que no está bien entrenado lo asustan, pero ante el susto siempre se pide una tomografía, no se le niega a nadie eso. Profe, y al respecto de los tumores, podés... Sí, bueno, laringe ya más o menos algo dijimos, o sea, maligno, carcinoma escamoso. Lesiones benignas, sepan por lo menos las frecuentes, que son las por uso y abuso de la voz, pólipos, perdón, sí, pólipos, nódulos, el edema de Renke, sepan por lo menos. Eh, Esos son los más importantes, los quistes intracordales, por lo menos son como los más importantes. Y después de lo que es nariz y senos paranasales, saber que están los benignos, los malignos y los llamados pseudotumores, ¿sí? Los pseudotumores son toda la patología inflamatoria, todo lo que es pólipos, que pueden ser pólipos bilaterales, que es más frecuente que formen parte de patología alérgica o de algunos síndromes, lo que es la poliposis nasal, o está el pólipo antrocoanal. ¿Sí? Que la etiopatogenia es la mala ventilación del seno maxilar, el antrocoanal es habitualmente del seno maxilar. Después de lo que es malignos, obviamente depende de la estirpe. Recuerden que a nivel nasal vamos a tener tejido glandular, vamos a tener tejido mucoso. Por ende vamos a tener el carcinoma escamoso también, igual que el laringe, pero también podemos tener el adenocarcinoma, es decir, el tumor que asienta en glándulas. Entonces, saber cuáles son los factores predisponentes, que también es obviamente los factores que irriten la nariz, la exposición a níquel, a madera, a cigarrillo, la edad de... Ah, y después tenemos también bien digo, los carcinomas, tenemos los sarcomas, tenemos los adenocarcinomas, o sea, los carcinomas escamosos, los adenocarcinomas son los más frecuentes, a ver, son infrecuentes, pero si hablamos de nariz, los más frecuentes son el carcinoma escamoso, el adenocarcinoma, pero podemos encontrar sarcoma, melanomas, pero son muy infrecuentes. Uno muy emblemático que a veces se toma por justamente la importancia del diagnóstico precoz, es poco frecuente, pero se ve, que es el angiofilioma juvenil, ¿sí? Ese es muy emblemático y sé que en los exámenes finales lo toman mucho. No es específicamente de nariz, sino que es más de un área nasal que sería, es discutido dónde inicia, es más, digamos, localizado en lo que es esfenoides, pero el angiofiloma juvenil suele aparecer
ahí es discutido, pero suele aparecer o en lo que es el agujero esfenopalatino o en lo que es el canal del vidiano, ¿sí? Bien atrás de la nariz. Pero obviamente que si bien es un tumor benigno, es un tumor cuyo crecimiento es en una zona bastante delicada del macizo facial, puede llegar a comprometer esfenoides y en casos avanzados hasta endocráneo, y tiene un comportamiento muy agresivo. Y es muy emblemático porque es un tumor que si uno está atento lo puede diagnosticar a tiempo, porque se manifiesta con epistaxis de repetición y es exclusivo de los varones. Se cree que por estimulación hormonal, porque si bien se creen que son nichos de células que quedan embriológicas, se activan, si bien se ven en niños y se pueden ver en más de 50 años también, es muy poco frecuente, es muy frecuente de ver en la adolescencia y adultez joven. Se cree que por estimulación de testosterona. No existe en el mundo un angiofilema juvenil escrito en una mujer. Entonces es muy emblemático porque si vos tenés un chico jovencito con epistaxis a repetición, no tenés que dejar de sospecharlo y tenés que mirar el fondo de la nariz con algún estudio, o una endoscopía, o una tomografía con algo, que vos puedas analizar el fondo nasal, porque el diagnóstico precoz de ese tumor, como es un tumor benigno, puede llegar a generar mucho la diferencia en el tratamiento del paciente. Entonces es un tumor que se pregunta mucho, el angiofibroma juvenil. Se les preguntan epistaxis, les pueden llegar a hacer la pregunta de qué sospechar en un varón que tiene epistaxis de repetición, joven. No pueden nunca dejar de nombrar angiofibroma juvenil, es un tumor, ¿sí? Pero no Sí, estudian, sí. digamos, no te pongas a estudiar de tumores, los lipomas, ponele, no te, los más emblemáticos, o sea, Sí, carcinoma los más camoso, importantes. adenocarcinoma. Los pólipos, sí, enfermedad de Guida, la dudación, pólipo, asma, alergia a la aspirina, o sea, los pólipos, la poliposis etmoidal, que eso es bien alérgico. Me parece raro que les tomen algo de poliposis fúngica, pero bueno, sepan que existen, las rhinosinusitis crónica fúngica a veces andan pólipos, como nombrarlas. Y después carcinoma escamoso, adenocarcinoma, y después que hay otros mucho menos frecuentes. Y el angiofiloma juvenil, esos son como importantes. Sí, el examen preguntaba mucho en la clínica, Sí, a ver, el ¿cómo se...? examen, el Sí, bueno, anestesia, cómo se trata. no está mal, digamos, eso, saberlo. Son poco frecuentes, eso es una realidad. Pero cuando aparecen, son, aparece en una zona tan delicada, porque muchos, el estesionebro aparece en techo nasal, el angiofibroma aparece en fondo nasal, o sea, es tan emblemática la zona de aparición que enseguida invaden cavidades importantes, como es órbita, como es endocráneo, hacen un desastre estos tumores. Y muchas veces la clínica del paciente hizo que el paciente consulte, consulte, y como dan síntomas muy de todos los días, muchas veces, no digo que todo paciente que tiene una epistaxis, todo paciente que tiene insuficiencia ventilatoria nasal, porque es algo de todos los días en la guardia en el consultorio o sinusitis de repetición, pero tener algunas alarmas de algunos síntomas de pacientes que consultan, reconsultan, reconsultan, porque muchas veces tenemos pacientes con tumores muy avanzados, con compromiso orbitario, endocranial y que ya quirúrgicamente o terapéuticamente están muy jugados y lamentablemente tienen muy poca sobrevida. Y son pacientes que tal vez venían consultando a la guardia. Sí, vine a la guardia todo el año pasado porque cada una semana tenía cefalea, me inyectaban y me iba a mi casa. Cada una semana me sacaban la nariz y nunca conseguí turno de la otorrino. Y iba a decir, nadie le pidió una placa, aunque sea una imagen, una... Entonces, tener las antenas ante algunos síntomas. Tumor nasal cursa con sensación de bloqueo nasal, que cuando inicia es unilateral, pero después puede ser que el tumor invada todo, desplace el tabique y sea bilateral, puede tener epistaxis a repetición, puede hacer sinusitis a repetición. Si el tumor compromete vía aérea, puede cursar con epífora. Si ya compromete órbita, puede cursar con una alteración de los movimientos oculares extrínsecos. Es decir, estar atento a unas cosas puntuales que lo da un tumor nasal y que a veces el paciente consultó un montón de veces y nunca nadie tomó decisiones, y cuando ya consultó ya está con deformación del macizo facial, ya está con invasión de la órbita, invasión del endocráneo, ya estamos con un paciente con muy poca expectativa de sobrevida. Entonces, tumor, estirpe que sea, cursan con epistaxis, pueden tener epíforas según donde estén localizados, pueden tener sensación de obstrucción nasal, síntomas sinusales de repetición, alergia facial. Entonces, estar atento a una asociación de síntomas que dan los tumores
y que pueden hacer la diferencia si se abordan precozmente. La verdad es que la mayoría de los tumores se intervienen ya localmente muy avanzados y con muy poca sobrevida, no hay mucho para hacer cuando llegan. Profe, la audiometría no es un estudio objetivo, ¿no? ¿No es un estudio objetivo? Claro, No, la biometría es subjetivo. ¿Por qué? Necesita de la colaboración del paciente. del Por paciente. eso es una biometría, la sugerencia, a ver, es no hacerla en menores de 5 años porque necesitas que el niño colabore y tal vez el niño colabora en algunas frecuencias y en otras se cansó. En una, por ejemplo, evaluación de un paciente con hipoacusia por ART, por hipoacusia laboral, se hacen 3 audiometrías seriadas cada una por semana, es decir, un lunes, un lunes y un lunes, 3 audiometrías, porque el paciente puede simular que no escucha, entonces es difícil que simule 3 veces igual. En un paciente con un retraso madurativo no nos sirve, el paciente tiene que colaborar. Y hay veces que ves audiometrías raras en las que viene todo bien, 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 y de repente una frecuencia alterada y te dice el paciente, no, sí, me la hice al final del día, estaba cansado del trabajo y capaz que alguna no escuché. Requiere colaboración del paciente. Entonces es subjetiva. Aporta un montón de datos y es el estudio que se pide de inicio para cualquier sospecha de pérdida auditiva. Pero no es objetivo. Objetivas son esas pruebas audiológicas que no requieren colaboración del paciente. Potencial evocado auditivo, en la que evalúa la vía auditiva desde la cóclea hasta tronco y llegando a las últimas neuronas. Y, por ejemplo, otro estudio objetivo sencillo, sin llegar a potencial evocado, es la timpanometría, es decir, la evaluación de la caja del tímpano. La timpanometría es un estudio que se hace con un dispositivo, a veces se lo pide dentro de la audiometría, en el que el fonodiólogo estimula el tímpano con un aparatito y el tímpano devuelve al aparato una curva en la que evalúas las impedancias, es decir, cómo está ese tímpano en cuanto a su estructura, si está laxo, si está rígido, si está con una impedancia normal, y evalúas también el movimiento de la cadena osicular. Existe dentro de la timpanometría, lo llamamos el reflejo estapedial. La platina, el estribo, devuelve un reflejo al aparato. Entonces, si el estribo está funcionando bien, devuelve reflejos positivos. Si el estribo está funcionando mal, porque tiene una tosquerosis, porque hay moco en la caja del tímpano y los huesecillos están alterados, los reflejos estapediales son negativos. Entonces, esas son pruebas objetivas. Potencial evocado, timpanometría. La audiometría es subjetiva. Aporta un montón de datos, pero bueno, requiere colaboración del paciente. Entonces, a un nene de 3 años no le puedo hacer una audiometría. Se hacen audiometrías lúdicas, jugando, pero no son tan fidedignas. Si yo sospecho una pérdida auditiva en un paciente que tengo que estudiar objetivamente la vía aérea porque está en plan de implante coclear, se pide potencial evocado. Y La- la autoemisión es acústica Ah, me olvidaba de las automisiones. Sí, las automisiones también son también. objetivas. Y la Sí. impedanciometría también, ¿no? La impedanciometría es el estudio dentro de la timpanometría. La timpanometría es la evaluación de la caja del tímpano, que evalúa impedancia, es decir, cómo está el tímpano, y evalúa reflejos estapediales, es decir, reflejo del estribo. La impedancia y el reflejo estapedial forman parte de la timpanometría. Eso es objetivo. La automisión acústica es una respuesta que dan las células ciliadas externas de la cóclea, que pueden ser espontáneas o pueden ser estimuladas. El fonodiólogo estimula mediante un clic, un ruido a la cóclea, y las células ciliadas devuelven un ruido que lo podemos percibir con un aparato para el conducto auditivo. Esa es la automisión acústica. No requiere colaboración del paciente, por eso se le hace al screening neonatal. El neonato no colabora en la automisión. El fonodiólogo le pone un aparatito, le hace como un clic, un sonido, y la célula ciliada externa devuelve una respuesta que se capta como un sonido. ¿Sí? Entonces la automisión acústica también es una prueba objetiva que no nos informa toda la vía auditiva, nos informa que las células ciliadas externas de la cóclea están funcionando bien, pero no nos dice si está funcionando bien el tronco, si está funcionando bien la corteza temporal, pero bueno, nos aporta un montón de datos por lo menos de la cóclea, por eso se hace en el screening neonatal. Por ley es obligatorio hacer una automisión acústica al neonato. Gracias, profe. O sea, no le haríamos al neonato una audiometría, claramente, pero necesitamos certificar cómo está escuchando. La automisión acústica nos aporta un montón de datos.
Pregunto, si tendría alguna alteración, por ejemplo, por antibióticos en la madre, en la gestación y eso, ¿lo veríamos afectado en la automisión acústica? Sí, la transmisión acústica te puede venir afectada por un montón de cosas. O porque la cóclea está patológica, ya sea por una hipoacusia de nacimiento, porque nació pretérmino, porque la madre tuvo una TORCH, porque tuvo un sufrimiento fetal agudo al nacimiento y se afectó la vascularización de la cóclea, porque la madre recibió medicación ototóxica. O porque el niño nació con un síndrome, hay un montón de síndromes genéticos que cursan con hipoacusia neonatal. Entonces, en esos casos vas a tener otomisiones negativas de causa coclear y que es una pauta de alarma. Un niño que tiene otomisiones negativas al nacimiento, hay que estudiarlo. No podemos, me ha pasado con niños que me caen a la consulta con otomisiones negativas, con 3 años, y vos decís, Dios, o sea, el pediatra acá, ¿qué pasó? Porque es una urgencia, básicamente. Pero puede haber otras causas de otomisión acústica. A veces los papás se alarman un montón, es un niño para estudiar, pero por ejemplo, puede suceder que ese niño haya nacido con un poquito de. Vieron que el niño descama a veces algo de piel al nacimiento, entonces puede ser a veces que tengan un taponcito de cera, un taponcito de descamación de piel, y la otomisión, el aparato no la capta. Entonces, lo que hacemos muchas veces es. Otomisión negativa, le hacemos otoscopía. Puede ser que el niño tenga un taponcito de cera y por eso es que no capta. O puede ser que hasta esté con moco en el oído, si el niño está resfriado, con la caja del tímpano llena de moco, la célula ciliar externa va a devolver el sonidito, pero el aparato no lo va a captar porque está alterada la conducción. Entonces puede ser que sea una otomisión negativa con una cóclea funcionando bien, pero con un aparato que no puede captar la respuesta porque está con un tapón de cera. Entonces no hay que alarmarse. O sea, otomisión acústica negativa en un niño sin pauta de alarma auditiva, niño que nació a término con un parto normal, sin antecedentes familiares de pérdida auditiva, sin ningún síndrome genético visible, con una madre con un embarazo controlado que estuvo todo bien, la otomisión se tiene que repetir, pero el otorrino tiene que revisar el oído, ver que no tenga moco, ver que no tenga un tapón de cera. Si el otorrino controla el oído, está todo bien, se repite la otomisión. Negativa, hay que ir a un potencial evocado. Ahora, un niño con un antecedente importante, nació ¿En cuánto tiempo la pretérmino. repito? ¿Cómo? ¿En cuánto tiempo la repito? No, se puede repetir no se tiene que diferir, tampoco es una urgencia, pero se puede repetir al mes, obviamente, o cuando resuelva el cuadro. Si es un niño que está con un resfrío, con una congestión importante, con moco, no tiene sentido repetirlo a la semana porque probablemente te dé otra vez alterada. No se tiene que repetir al año, como pasa a veces. ¿Sí? Cuando esté resuelto el cuadro, ya lo vio el otorrino, se repite. Ahora, un niño con dos otomisiones negativas, ya hay que avanzar al potencial evocado, ¿sí? Es decir, hay que analizar cómo está la vía auditiva. El potencial evocado es un estudio neurológico de la vía auditiva. Evalúa las ondas desde la cóclea hasta las estructuras neurológicas retrococleares. Y si tenemos un niño con antecedentes de jerarquía para hipoacusia, una prematurez extrema, un embarazo gemelar con prematurez, una torcha en el embarazo, un embarazo no controlado y bueno, ese niño hay que hacer un potencial evocado. No podés permitirte estar con la duda de si el niño escucha o no escucha. A un niño que tenga visible, me pasó el otro día en el consultorio, a un niño de 3 años, que yo creo que escucha porque tiene algo de desarrollo del lenguaje, o sea, niño sordo no desarrolla el lenguaje claramente a los 3 años, no tiene un lenguaje extremadamente desarrollado, pero entiende, uno le dice, no toque esto, vamos a sentarnos y entiende, pero tiene en el oído izquierdo es normal, pero el oído derecho tiene una microtia, es decir, un pabellón auricular chico con un conducto súper estenótico. Eso puede ir de la mano de una malformación de la caja y no sabemos si el resto del oído. Y tiene otomisiones, 3 otomisiones negativas, una al nacimiento, una al año, y a los 3 años se hace la derivación al otorrino. Yo no creo que sea un niño sordo, pero sí creo que por lo menos hay un oído que bien no funciona y hay que hacerle un potencial evocado. No podemos tener un niño de 3 años y encima con una malformación del oído derecho, dudando si escucha o no escucha, otomisiones negativas. Eso no está para nada bien. Profe, Sí, eh, en la epistaxis, sí. ¿cuándo se indica el antibiótico? O sea, cuando el paciente se va con antibiótico, digamos. Cuando está taponado, o sea, el taponaje nasal es un cuerpo extraño nasal. Y encima vos estás taponando a un paciente de forma traumática y con sangre, porque por más que uno le lava la nariz para taponarlo, siempre hay coágulo, hay hemoceno, igual les va a dejar la nariz bloqueada con un tapón. Entonces, la sugerencia es antibióticos, vía oral.
que cubran sistema respiratorio, es decir, amoxiclavo. Amoxicilina clavulánico, cosa de uno cuando retira el tapón se deja 3 días, 5 como máximo. Cuando uno retira el tapón verdaderamente tiene olor, porque uno puso un tapón en forma traumática, desgarró mucosa, una nariz que ya venía sangrando, quedaron coágulos, seguramente hay coágulos en el seno. El hemoceno, que es sangre en el seno por trauma y demás, no es indicación de indicar antibióticos. Eso muchos años fue discutido. Históricamente se le daba antibiótico al paciente que tenía hemoceno. Por ejemplo, trauma nasal, sangró la nariz, la epistaxis se frenó, no hubo que taponarlo, pero vuelve a hacer la placa y el paciente tiene un nivel de sangre. Siempre que hay una epistaxis, probablemente entre sangre al seno. Entonces son pacientes con hemoceno y históricamente se le daba antibiótico. Hoy se sabe que el seno, si la nariz está libre, se ventila y uno no debería darle, espérenme un segundito, ¿eh? Perdón, acá estoy. No, les decía que un hemoceno traumático con una nariz ventilada, con un tubo que taponar, no es criterio hoy en día de dar antibióticos. Ahora, si yo tengo una nariz con un trauma que sigue sangrando, que yo le tengo que poner un tapón, o un paciente que sangró por X causa, yo le tengo que poner un tapón, tiene hemoceno, yo le voy a bloquear la nariz y la ventilación de los senos, la sugerencia es hacer antibióticos, porque puede llegar a suceder que esa nariz termine con una infección de las cavidades paranasales y una sinusitis. Entonces, se cubre con antibióticos. Si la nariz queda libre, eventualmente fue una epistaxis que se dio, qué sé yo, pasa a veces con un paciente que te llaman de terapia porque le pusieron una sonda y traumatizaron y sangró. Y vos vas a terapia, le pones un algodoncito con adrenalina, frena, lo dejas sin taponar, a ese paciente no le vas a poner antibióticos. Pero un paciente que vos taponaste, el taponaje siempre es traumático, por más que uno haga espacio, el sangrado nasal es feo y uno tiene que taponar en agudo y la nariz, por más que uno le haga espacio, le ponga el algodoncito con adrenalina y se haga espacio, uno pone el tapón en forma traumática, desgarra mucosa, deja una nariz con cavidades mal ventiladas porque te metés un tapón y deja todos los meatos medio, meato superior, todos bloqueados y encima seguramente hay hemoceno. Entonces se cubre con antibiótico. Y cuando vos sacás el tapón, muchas veces sale con olor, a pesar de estar tomando el antibiótico al paciente. Cuando el paciente saco el taponaje, ¿mantengo un par de días más el antibiótico o ya lo Sí, a corto? veces las biografías dicen que hasta 24 horas post retiro de tapón tengo que estar con el antibiótico, pero vos pensás que si le das una amoxiclavu, día 1 es el día que vos taponaste, o día 0 el día que vos taponaste, y vos el retiro de tapón al tercer, cuarto día, cortar el antibiótico al quinto día, yo personalmente lo sostengo 7 días el antibiótico. No me gusta cortar una antibioticoterapia al quinto Por ejemplo, día, cuando le quedan 2 días más de antibiótico. Uno podría, o sea, según bibliografía, uno podría sostener el antibiótico 24 horas por retiro de tapón, pero si va a ser 5 días cada 7, yo prefiero que cumplimente 7 días de antibiótico y no cortar un antibiótico al medio. Si es alérgico eventualmente a a la penicilina, no lo vamos a cubrir con amoxiclavo, se cubre con claritro o con acitro. A mí me gusta más la claritro. Claritromicina. Café, Sí, ¿qué tenemos que saber sobre el flemón? sobre flemones. Sí, Bueno, a ver, importante, digamos, saber cómo abordar la patología. ¿Qué les pueden preguntar? Cuando se punza, cuando se interna, hay mucha discrepancia, cuando se opera la amígdala, mucha discrepancia y de bibliografía en cuanto a eso, cómo se aborda, cómo se... Primero, a ver, hay criterios francos de internación. Un paciente que consulta por odinofagia y trismus, el trismus, que es la dificultad para la apertura bucal,
eso es un criterio de alarma, ¿sí? Porque ya a ver, siempre que haya un proceso inflamatorio, un flemón, un absceso en la región que sea, puede generar irritación de la musculatura de la región. En el flemón periamigdalino laterofaringio, yo voy a tener un trismus por irritación de los músculos pterioides. Entonces eso se va a traducir a dificultad para abrir la boca. Eso es una pauta de alarma. Ya cuando vos tenés irritación muscular, es una pauta de alarma. Si tengo un absceso retrofaringio, no voy a tener tanta irritación de músculos masticatorios, voy a tener irritación de músculos prevertebrales, entonces eso puede evolucionar, digamos, con una irritación muscular que genere como clínica una dificultad en la contractura del cuello, una dificultad en la extensión del cuello. Entonces, siempre que yo tenga irritación muscular en contexto inflamatorio, es una pauta de alarma. Entonces, un paciente que consulta por fiebre, odinofagia, trismus, el trismus es el patrón para decir, bueno, acá ya hay un proceso irritativo muscular, de los músculos pterioides, en este caso son los masticadores que se insertaban en la cara interna de la mandíbula. Importante saber que los procesos, digamos, una cosa es el flemón, otra cosa es el absceso. El flemón es el proceso inflamatorio que cursa con edema, inflamación de los tejidos, ya sean periamigdalinos parafaringios, y el absceso es cuando ya ese proceso inflamatorio se coleccionó, es decir, ya hay aparición de pus. Si estamos ante un flemón, el criterio siempre es antibioticoterapia, qué sé yo, depende del estado general del paciente, además la internación. Pero si ya estamos ante un absceso, eso hay que evoluciona con necesidad de punción, ¿sí? Después discutido la resección de la amígdala. Obviamente que estos cuadros inician muchas veces en una infección de la amígdala y muchos discuten en qué momento sacarla. Si damos los fines prácticos de biografía, la sugerencia de la amigdalectomía en un absceso o periamigdalino es a los 30 días post-absceso, es decir, en diferido. Muchos operan en agudo porque dicen que el absceso les genera un buen plano de decolamiento de la amígdala para poder extraerla, pero obviamente operar en agudo implica mayor sangrado intraquirúrgico y mayor riesgo de sangrado postoperatorio. Entonces, por biografía, la sugerencia de la amigdalectomía es diferida, 30 días post-absceso. Muy importante no solo la evaluación del paciente con laboratorio, evaluando glóbulos blancos, reactantes de fase aguda, porque son cuadros muy infecciosos y cursan con mucho despelote del laboratorio. Glóbulos blancos, eritrosedimentación, PCR. Y importante el estudio diagnóstico por imágenes, la tomografía de cuello, por lo menos, y si sospechamos algo retrofaringio, cuello y tórax con contraste. ¿Sí? Porque eso es lo que te va a determinar tamaño de la colección. Muchas veces determina si el paciente tiene una colección o simplemente es un flemón. Muchas veces uno cree que el paciente está coleccionado, hace la punción y no obtiene material purulento, entonces la punción es la que te termina de determinar si es un absceso o es un flemón. Cuando no viene nada, eso era un flemón al final y cuando conseguís pus era un absceso. Pero a veces con la tomografía ya lográs darte cuenta si realza con el contraste, si eso es un absceso. Lo lográs medir, colecciones muy chiquititas, muy pequeñas, uno sabe que con la aguja no va a conseguir obtener nada, entonces muchas veces lo esperas al paciente con antibioticoterapia, corticoterapia endovenosa, y a la tarde ya te mejora toda la clínica de la boca y no lo requerís punzar. Pero si tiene abscesos grandes, de más de 2 centímetros, mucho trismo y demás, hay que punzarlo. Y hay que evacuar la colección. La punción nos sirve para que mejore los síntomas, disminuir los riesgos y también la colección que uno obtiene en la jeringa la manda a cultivar, ¿sí? Cosa de analizar si hay alguna cuestión de gérmenes que no estemos cubriendo con los antibióticos que habitualmente se hacen para estos cuadros. Consulto, ¿la punción la podría ser guiada por ecografía y eso de paso No, no? la punción dentro de la boca con ecografía jamás, porque no hay transductor que puedas meter dentro de la boca. Es palpación. Habitualmente No, los pensé que se podía hacer desde afuera, no No, necesariamente. no, 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 no. El absceso periamigdalino se punza por boca, porque vos tenés una colección de pus. Digamos, los abscesos periamigdalinos, cuando es periamigdalino el absceso, son del polo superior de la amígdala habitualmente. Entonces, a vos te colecciona el espacio entre el pilar anterior y el pilar posterior sobre la amígdala. Entonces, eso nunca vas a llegar desde afuera, es desde la boca y vos palpás y sentís bien el área, digamos, de que está la colección porque se palpa reblandecido y ahí vos metés la aguja y viene
Solo se punza desde afuera, que ni siquiera se punza. Es un paciente que se lleva a quirófano con anestesia general, se hace cervicotomía y ahí si querés podés hacer cosas guiadas por ecografía y demás. Cuando vos tenés un absceso laterofaringeo gigante que puede involucrar el espacio retroestiloideo que están los grandes vasos, pero eso ya es un paciente que requiere cirugía, cervicotomía y ahí sí podés usar un ecógrafo, pero en boca no. No, no, no. A ver si logro encontrar alguna imagen debo tener algún PowerPoint, a lo mejor les comparto pantalla de espacio periamigdalino como para que ustedes vean, hacemos un repasito. Bueno, por ejemplo, acá tengo, les muestro una imagen muy esquemática de dónde se hace. Y ahora que puedo llegar a tener un videíto, yo di una clase el otro día de espacio profundo del cuello, ahora les comparto el PowerPoint, lo di para la cátedra de anatomía y les comparto el Power. Vale, paren, les voy a compartir el PowerPoint de esa clase que di y repasamos un poquito esto. ¿Dónde lo tengo? A ver, ¿dónde lo tengo? Tengo un cabo en esta tablet. ¿Dónde está ese PowerPoint? Esto fue la semana pasada, pero bueno, estimo que lo tengo que encontrar rápido. A ver. Acá, creo que es este, a ver. A ver si es este. Acá tengo el PowerPoint este para que repasemos. Esperen, vamos a repasar un poquito. Ustedes me dicen ahora si ven mi pantalla y repasamos un poquito espacios profundos del cuello. A ver. ¿Ahí están viendo mi pantalla? ¿Ven ahí este PowerPoint? Sí, Sí. Bien. Bueno, vamos a repasar un poquito unas cositas. Esta imagen. Esta imagen es conocida, ustedes ya la deben haber visto alguna vez. se ve como, no como presentación, sino que se ve la pantalla completa, pero no hay Ah, problema. bueno, ¿ahí lo ven mejor? Sí, Bueno. Miren, vamos a esta. ¿Ven ahí mi cursor? ¿Se mueve? sí, Sí. Bien, bueno, vamos a esta imagen. Por ejemplo, esta imagen está buena para ver todos los espacios profundos del cuello, ¿sí? Esperen que vuelvo para atrás. Bueno. Esta imagen está buena para ver espacio profundo del cuello. Es un corte axial de la zona de la mandíbula, ¿ven? Esta es la rama ascendente de la mandíbula, ¿se entiende? Entonces, el músculo que va a estar por afuera es el macetero, el músculo que va a estar adentro es el pterigoideo, ¿sí? Veremos si es pterigoideo en un esquema, pterigoideo medial, lateral, no importa. Detrás de la mandíbula, ¿qué glándula voy a tener? ¿Quién es esta? Atrás de la mandíbula. Parótida. Esa es parótida, sin dudas, porque tiene los elementos intraparotídeos. Esta es la vena retromandibular, la carótida externa y el facial. Conducto excretor de la parótida es Tenon, ¿sí? Esta bolsa adiposa de Bichat, listo. Ahora, ¿qué tenemos acá? Esto es faringe, ¿se entiende? Esta es orofaringe. Este músculo redondo, ¿quién será ahí? ¿Cómo se llamará este? Redondo. Recuerden que la faringe tenía músculos constrictores y músculos elevadores. ¿Este quién será? Ese es Constrictor. un constrictor faríngeo. Lo que tenemos acá, este musculito triangular, es el pilar anterior de la fosa amigdalina o palatogloso, y el que tenemos atrás, el pilar posterior o palatofaríngeo. En el medio, ¿quién está? ¿Quién es esta? La amígdala. ¿Sí? Está la amígdala palatina. De las amígdalas estamos hablando en este momento. Acá aparece una estructura redondita que es el apófisis estiloides con el ramillete de Riolano. El ramillete de Riolano son estos músculos que son estiloloso, estiloioideo y estilofaringeo. Atrás de la estiloides con el ramillete de Riolano aparecen los grandes, el paquete vascular del cuello, carótida interna o carótida primitiva, según a qué nivel estemos, vena yugular interna, y estos son los pares craneales bajos glosofaringio, vago, espinal, hipoloso mayor y la cadena simpática cervical. Aparece la columna y aparecen los músculos prevertebrales. Vamos a ponerle nombre a todos estos espacios. Esto es orofaringe. Alrededor de la amígdala tenemos el espacio periamigdalino, ¿sí? Lateral del espacio periamigdalino tenemos todo el espacio que llamamos laterofaringio. El laterofaringio preestiloideo tiene el compartimento parotídeo, el compartimento masticatorio, pero el parafaringio, laterofaringio, retroestiloideo es grave porque tiene todo el paquete vascular del cuello. Y fíjense cómo del espacio periamigdalino me meto en el espacio parafaringio y del espacio parafaringio me meto al espacio, ¿cómo se llamará este espacio que está atrás de la faringe? Este es el retrofaringio. El espacio retrofaringio va desde la base del cráneo hasta el mediastino. Entonces, las infecciones van del periamigdalino, el parafaringio,
al retrofaringio, al mediastino, ¿sí? Por eso que una infección de cabeza y cuello tonta, odontológica, digamos, de amígdala, puede terminar generando un desastre, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, si yo tengo una colección que está en el espacio periamigdalino, va a ser muy difícil que la pueda abordar desde el cuello de afuera, la voy a tener que abordar desde la boca, porque estoy ahí nomás. Ahora, si yo tengo algo parafaringeo chico, también lo voy a abordar desde la boca con una aguja. Pero si ya tengo una colección grande, compleja, que compromete el espacio retroestiloideo, que llega hasta el hioides, y lo más probable es que tenga que abordarla desde cuello, ¿sí? Que ya desde la boca me quede corto, y además la infección me está ganando, se me está yendo al espacio retrofaringeo y de eso va el mediastino. A ver si encuentro, creo que acá había un videito. Se entiende, ¿no? ¿Y por qué el paciente va a tener trismus? Porque la inflamación y la colección de pus en esta zona me irrita los músculos tiroideos. Entonces el paciente tiene dificultad para abrir la boca. Si la colección de pus se va al espacio retrofaringeo, me irrita los músculos prevertebrales. Entonces el paciente va a estar con rigidez del cuello. ¿Se entiende? Va a haber irritación de los músculos de la región. Esperen que creo que había unos videitos, no sé si me los dejará reproducir. También va a tener la sensación de cuerpo extraño. Sí, en realidad El flemón retrofaríngeo. cursa con mucha odinofagia, mucha odinofagia. Ah. Ay, creo que este es el preliminar. No tengo justo los videos de flemón periamigdalino. Este es el no terminado. Paren que busco. A ver si tengo el terminado que yo le agregué los videitos de abscesos. Acá. Miren, estos son abscesos periamigdalinos. ¿Logran ver mi pantalla? No, esto no es Gina Ludwig. Paren. Vamos acá, creo que este. A ver. ¿Ven mi pantalla ahí? Sí, sí. Bien, esto es un absceso periamigdalino en paciente del hospital. Miren, paren que freno. Úvula, base de lengua, amígdala derecha y fíjense cómo está este paladar, ¿eh? O sea, imposible tocarlo desde el cuello. Sí o sí tengo que hacerlo de la boca. Y es difícil meter un ecógrafo ahí y el paciente está trismado. A veces le hacemos unas dosis de corticoides antes de punzarlo porque cuando está con mucho trismo es muy difícil que te abra la boca. Necesitamos que la boca esté un poco menos irritada. Miren cómo está la zona, ¿no? Comparen una amígdala con la otra, no es algo tan severo, hay pacientes que están peor, pero miren cómo está la región, ¿eh? ¿Ven cómo está asimétrico? ¿Ven? Miren cómo está, ¿eh? Miren esta garganta, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Está bombado, palpamos con el dedo, se palpa perfecto la abscesación, lo buscamos en el polo superior y con la aguja, miren, esto es el pilar anterior, este es el músculo palatogloso, metemos la aguja y no es complejo, ¿eh? Metemos la aguja, tratamos de no irnos para el retroestiloide, es decir, no irnos para el lateral, nos vamos hacia medial, hacia columna. Es más, vos entras con la aguja y palpás hueso atrás, o sea, estás en el retrofaringio y columna. Ven, miren la cantidad de pus que viene, eso hay que drenarlo. Después con una pinceta de Bertola se desgarra el palatogloso, el músculo, como para que quede abierto y siga drenando. Y listo. Y creo que acá hay otro videito. Bueno, miren este, miren este. Vamos a repasar un poquito. Miren. Esta es un corte axial de tomografía, ¿eh? Lengua, esto es región parotidia. Y miren, esta es la orofaringe. ¿Ven la simetría? Amígdala derecha, nada. Miren la amígdala izquierda, ¿eh? ¿Ven? Esto está asimétrico, eso no es normal. Sigo corriendo el video de la... parece ese estilo. A ver. Bueno, esperen, vuelvo. Creo que es ese estilo. Bueno, miren la tomografía, ¿eh? No lo freno porque si no tilo todo. Vamos a repasarlo así. Miren, ven la simetría que hay acá. Ven eso hipodenso, eso es colección. Miren la colección que tiene y compromete ya el laterofaringeo, ya excede el periamigdalino, ¿eh? Fíjense que están los grandes vasos, estos retroestiloides, pero fíjense que comprometía el espacio parafaringeo. Miren el corte coronal. Vamos a concentrarnos en el lado izquierdo. Bueno, pasó rapidísimo, pero la simetría que tiene el paciente, ¿eh? Y ya compromete parafaringio, ¿eh? No, miren, acá está la colección, ¿eh? No es solo premedio, no. Y miren, punzamos, esto se aborda desde la boca, ¿eh? Esto lo estamos haciendo quirúrgicamente porque un paciente, nada, con un flemón terrible, miren cómo con la Bertola es también izquierdo, hacemos un desgarro del palatogloso y ahí lo que se está haciendo es sacando la amígdala, es decir, se decidió en el mismo tiempo hacerle una amigdalectomía.
sangra bastante esto. Y fíjense cómo se decola la fosa para que siga drenando. Esto ya era un absceso parafaringeo, laterofaringeo. ¿eh? Bien, fíjense cómo metemos la bertola abierta en el espacio parafaringeo, desgarrando el palatogloso y sigue viniendo colección. ¿Sí? Sigue drenando. Se cauterizan un poquito los bordes del desgarro. Miren, miren, ¿ven? Eso es todo pus, miren. Viniendo del espacio parafaringeo. Esto si no lo bordás, enseguida te compromete grandes vasos, se va para el espacio retrofaringeo. Miren cómo sigue apareciendo y muchas veces vos le apretás el cuello al paciente mientras alguien está con la pinza abriendo así la región y vos le apretás el cuello, ¿ven? Que hay alguien apretando el cuello. Uno le aprieta el cuello al paciente desde afuera como exprimiendo el espacio laterofaringeo y miren cómo drena por la boca. Muchas veces se discute si esto es para criterio también de cervicotomía, porque depende de la extensión del absceso, si supera los bordes del ilioides hacia abajo, pero ven cómo alguien le aprieta el cuello y sigue drenando colección, ¿sí? Bueno, vuelvo al MIT. Bueno, ¿qué otras dudas tienen? Profe, entonces, ¿puede repetir la clínica del Sí. periamidalínico y del Periamigdalino, paciente que retrofaringeo? va a tener periamigdalino, odinofagia, trismus por complicación de músculos masticadores, pterigoideos. Va a tener la apertura vocal limitada, porque cursan con trismus, dependiendo cuál es la amígdala que esté complicada. Es raro ver un bilateral. Ha pasado, pero es raro. Lo frecuente es que esto sea unilateral, que el paciente tenga, digamos, una amígdala pultácea bilateral, pero que sea una la amígdala que se complicó. Cada tanto toca un bilateral, pero es raro. Es unilateral habitualmente. Entonces lo que vos vas a ver es que sobre el polo superior de la amígdala comprometida se generó un proceso inflamatorio, ya sea un flemón o ya sea un absceso. Entonces, ¿cómo se va a comportar esa zona del paladar? Vos vas a ver que el paciente tiene una apertura vocal limitada, trismus, y la amígdala comprometida va a tener un abombamiento del pilar anterior. Entonces, como está abombado el pilar anterior, va a tener un desplazamiento de la úvula hacia atrás contralateral. Es como que todo el proceso inflamatorio se está llevando para contralateral las estructuras del paladar. Entonces, un paciente va a tener limitada la apertura, va a tener trismus, va a tener un abombamiento del pilar anterior comprometido y un desplazamiento de la úvula hacia contralateral, ¿sí? Al margen que va a tener adenopatías, odinofagia, puede tener fiebre, mal estado general, pero hay pacientes que no están con tan mal estado general, así que no Si minimizarlos llega a ser nunca. bilateral, tengo que buscar algún tipo de alteración en la inmunidad, ¿no es Y cierto? sí, siempre, sí, ha pasado, no es algo frecuente, por suerte es muy infrecuente, pero siempre que tengan un paciente con bilateral, se piden serologías, estudiar que no sea un diabético, estudiar que no sea inmunocomprometido. Algunas veces no, algunas veces viene todo normal, pero no dejar de sospecharlo, obviamente. Y Profe, el retrofaringeo va a tener Y en el fiebre, rigidez retrofaringio, a venosa. ver, retrofaringio, lo más frecuente, que haya empezado como un periamigdalino, entonces un paciente que va a tener el abombamiento, mucho trismo, mucho peor estado general, va a estar con leucocitosis, reactantes fase aguda elevados, va a tener fiebre, mal estado general, porque ya estamos hablando de un absceso periamigdalino evolucionadísimo, entonces va a tener la clínica del periamigdalino, pero va a agregar abombamiento de la pared posterior faríngea y muchas veces lo vemos en el retrofaringeo es tal el proceso inflamatorio que hace hacia abajo que el paciente puede tener no solo contractura de los músculos del cuello, no se va a estar con dificultad en la lateralización del cuello, sino que a veces hasta te agregan disfonía y dificultad para deglutir y escupen la saliva, porque genera todo un proceso edematoso de la laringe también. Los retrofaringeos son complejos. Es Ay, como un y la, periamigdalina, pero con mucha más clínica faringea y laringea. A veces está la inflamación que hacen en la zona baja del cuello, que están con tortícolis, están con disfonía, le abrís la boca lo poco que pueden abrir porque tienen el componente periamigdalino, pero le ves toda la pared posterior de la faringe bombada y están como disfónicos, pero porque tienen todo edema en todas las estructuras faringolaringeas. No suele porque empezar, digamos, ahí atrás. ¿Cómo?
no suele empezar ahí atrás sin tener nada, pero Puede haber un retrofaringio. A ver, uno siempre tiene que pensar en orden de frecuencia, qué es lo que más frecuentemente puede afectar. Las más frecuentes son las periamigdalinas que terminan evolucionando. Pero puede ser un paciente que tenga una adenitis de espacio retrofaringio y haga un ganglio infectado, que son cosas raras. O un paciente que tenga un tumor de la faringe que termina complicando con una infección retrofaringea. En orden de frecuencia, los orígenes son odontológicos y periamigdalinos. Que después haya procesos exclusivos retrofaringeo, puede ser, pero son infrecuentes. Raro. Obviamente que un Profe, paciente con un tumor faríngeo te puede hacer un absceso retrofaríngeo, pero es poco frecuente eso. profe, yo te preguntaba Sí, porque había una pregunta en el examen que era sí. exactamente esta clínica y cambiaba una cosa u otra porque era la A, era fiebre, rigidez de nuca, disfonía y abombamiento de los pilares posteriores de la faringe. Sí. Y la B era fiebre, rigidez de nuca, abombamiento de la pared posterior de la faringe, pero con antecedentes de cuerpo extraño. Bueno, sí, obviamente que un cuerpo extraño te puede dar un retrofaringeo. En orden de frecuencia es menos frecuente. Es más frecuente un absceso periamigdalino que te genere un absceso retrofaringeo a un paciente con un cuerpo extraño. Pero bueno, sí, obviamente alguien que ingirió un cuerpo extraño, ingirió un cáustico o algo que lesione la mucosa faríngea, puede darte un absceso retrofaríngeo, pero es menos frecuente. Bueno, entonces más frecuente la disfonía. Y sí, sí, sí. Bueno. Y profe, el trismus, lo que yo no Sí, entiendo es el periamidalino. sí. El flemón está como que limitado ahí hasta el músculo constrictor. En O sea, realidad, no pasa no. hacia el... Claro, exactamente. El espacio periamigdalino es la fosa periamigdalina, hasta el constrictor. Pero el trismo es por irritación refleja. No es porque está invadido el pterigoideo, es irritación del músculo. Siempre que vos tengas un proceso inflamatorio, la musculatura adyacente se irrita, sin estar directamente comprometida, pero da una irritación refleja de la musculatura Ah, está bien. por Bien, inflamación, ¿sí? está bien, ok. O sea, si evoluciona para un laterofaringio sería un trismo más marcado, Sí, porque sí, ya sí, afecta sí. directamente. Sí, 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 Digo, sí. Tanto el bien, periamigdalino como el parafaringio cursa con trismus. Obviamente el periamigdalino tal vez con menos trismo, pero ya que tenga un poco limitada la apertura vocal, es trismus. A veces vos cuando te llaman de la guardia y vos andás las corridas, tal vez en un consultorio, vas preguntando muchos datos del paciente para ya ir abordándolo, por lo menos telefónicamente, hasta que llegas a verlo. Y les preguntas, ¿tiene trismo? Y a veces dicen, no. Y cuando lo vas a ver, y lo tienen. O sea, una ligera alteración de la apertura vocal es trismo. No quiere decir, trismo no es solo que casi no puedes separar los dientes, eso sin dudas, pero ya que limite la apertura, hasta vos se lo preguntás al paciente, ¿puedes abrir bien la boca? A veces te dice el paciente, no, me cuesta, bueno, eso es trismo. perfecto. Gracias. Y muchas veces también, lo mismo que hablábamos de los tumores, la zona, la inervación de todos los músculos glosofaringeos, entonces hay pacientes que cursan también con otalgia o lateral. Te dicen los pacientes, me duele este oído, me duele, está todo, imagínense la irritación refleja de la musculatura, del oído, por irritación del nervio también. Bueno, ¿tienen alguna otra pregunta? No, profe, gracias. Muy buena la clase. Bueno, Sí, profe, tengo una pregunta. sí, ¿Qué tengo que saber sobre la hipertrofia ¿sobre? adenoides? Ah, sobre adenoides. Bueno, Sí. a ver, hipertrofia de adenoides es una hipertrofia de la amígdala faríngea, ¿sí? La que se apoya como en la parte más, en el techo de la rinofaringe. Puede ser una hipertrofia solo de la adenoides, pero muchas veces va acompañada a una hipertrofia de anillo linfático de Waldeyer, es decir, puede ir acompañada de hipertrofia de amígdalas. Es más frecuente en la infancia, ¿sí?
porque es la etapa en la que el tejido amigdalino o el tejido, digamos, linfóideo tiene un crecimiento más exponencial, el sistema inmune está más estimulado. Después de la adolescencia, preadolescencia, habitualmente la adenoides deja de tener un crecimiento exponencial, entonces es una patología más de la infancia, porque los niños tienen un macizo facial más chico y un tejido que tiene un crecimiento exponencial en la infancia, que después el niño, cuando empieza a pegar sus estirones del macizo facial y sus estirones del aparato osteomioarticular, ya la adenoides deja de tener injerencia, pero para esa edad ya hizo muchos estragos, ¿no? El tema es que las adenoides las clasificamos en 3 grados radiológicos, porque para analizarlas se puede hacer una endoscopía, obviamente, pero el estudio histórico que se ha pedido siempre es la radiografía del CABUM, que es la placa de perfil del macizo facial. Entonces tenemos 3 grados de evaluación. El grado 1 es la adenoides chiquitita, que no genera procesos obstructivos. No hay que minimizarla porque muchas veces hay niños que tienen adenoiditis crónicas y una adenoides que por más que sea chica, está cubierta con un biofilm bacteriano. Entonces siempre analizar si a pesar de que sea una adenoides chica, el niño se enferma mucho, hace otitis a repetición, porque a veces son chicas, no obstruyen, pero eso no quiere decir que no sean problemáticas. Después tenemos las adenoides grado 2 que son las que ya protruyen un poco más hacia la rinofaringe y ya pueden andar siendo más obstructivos, y las adenoides grado 3 que son las que tocan el paladar blando y directamente obstruyen. Lo importante es que cursan con mucha clínica respiratoria, es decir, el niño, la consulta es por insuficiencia ventilatoria nasal, roncopatía, otitis a repetición. Recuerden que la trompa de Eustaquio drena, o sea, ventila hacia la rinofaringe, y si se encuentra eventualmente con este tejido que está obstruyendo, que está hipertrofiado, son niños que a veces pueden cursar con otitis medias serosas crónica, es decir, moco permanentemente en sus tímpanos y por ende hipoacusias conductivas. Son niños que tienen mal descanso nocturno, pueden hacer apneas del sueño, a veces eso los lleva a tener mal desempeño escolar porque están cansados, porque están mal dormidos, más descansados. Son niños que a la larga, si la respiración bucal en niños o en adultos lleva a la deformación del macizo facial. Paladares ojivales, incisivos anteriores de gran tamaño, narices estrechas, facies alargadas. Entonces no es una patología, que es una urgencia, pero no es una patología para minimizar. Y es patología de la infancia. Verdaderamente un adulto con hipertrofia de anillo linfático de Waldeyer, con hipertrofia amígdala adenoides, está bueno estudiarlo para patología que estimule la proliferación de tejido linfóide, ¿sí? Porque es una patología más frecuente en la infancia. Después no sé qué más decirles de adenoide. Bueno, muchas veces son niños con criterio quirúrgico, o sea, muchas veces si no es una adenoides tan obstructiva, comenzamos con tratamientos médicos, spray de corticoides nasales, y si la patología no resuelve, hay que operarlo. Adenoidectomía. Tengo entendido que si tiene más de 5 cultivos para estreptococo puede ser en distintas repeticiones. Eso en amígdalas. Va a ser difícil que vos puedas tomar un cultivo en adenoides. En amígdalas sí, se cultiva. Es importante hacer cultivos exudados amigdalinos, pero no confundan la amígdala palatina con la amígdala faríngea. La adenoide y la amígdala faríngea está al fondo nasal. Va a ser muy difícil que vos con un hisopo le puedas tomar un cultivo. El niño no te va a dejar. Probablemente tengas bastante patadas del niño antes de que vos llegues al fondo de la nariz con el hisopo. Sí se cultiva y se hace exudado de amígdala palatina, ¿sí? Ok. Profe, Sí, se habla muito de otites como um secundarismo de complicações justo de las amígdalas, pero otites como uma patologia primária de causa infecciosa seria comum? no entendí la pregunta. ¿Cómo sería? A pergunta é que, por exemplo, em um flemón se pode, ou uma inflamação de la amígdala faríngea, se pode ter otites, pero Sí, há sí, sí. las otites como una patología infecciosa primaria. ¿Es Ojo, común? ojo, no confundan una cosa. Una cosa son los abscesos de la amígdala palatina, eso es amígdala palatina. La adenoides no va a dar abscesos, ¿sí? Si una adenoides aumentada de tamaño, muchas veces puede estar crónicamente infectada, lo que llamamos la adenoiditis crónica, se cubre de un biofilm, pero no da abscesos, sí da procesos obstructivos de la trompa de Eustaquio. Entonces son pacientes que tienen mala ventilación del oído y que te pueden hacer otitis a repetición. La hipertrofia de la amígdala faríngea, que es la adenoides, se
suele relacionar a la otitis a repetición y es algo que vos en la consulta tenés que pesquisar, porque muchas veces el criterio quirúrgico de adenoides, que el niño haga otitis a repetición. Sí saber que antes de los 3 años, las otitis medias agudas en los niños tienen mayor frecuencia por una inmadurez del aparato ventilatorio del oído. Tienen trampas de Eustachios más cortas, más horizontales y más cartilaginosas. Entonces hay niños que están más predispuestos, hay niños más riníticos, hay niños que tienen reflujo, hay niños que tienen malos hábitos como tomar la mamadera acostados y eso los puede hacer que después esas trompas de Eustaquio que todavía son insuficientes los predispongan a las otitis a repetición. Pero las otitis a repetición requieren pesquisa y requieren análisis. Un niño de 3, 4, 5 años que los padres te dicen que hace otitis medias a repetición, y eso me refiero a otitis de la caja del tímpano, otitis medias que requieren tratamiento con antibiótico por boca, sí o sí vos tenés que analizar que ese niño no tenga una adenoide, es una hipertrofia de la amígdala faríngea. Pero no hay tanta relación entre la patología de la amígdala palatina con la patología de oído, ¿sí? Si hay una relación más directa entre la patología de la amígdala faríngea, que es la adenoides, y el oído, ¿sí? E inclusive los chicos que han tenido adenoides no resueltas, muchas veces te vienen como adultos con perforaciones del tímpano, o sea, chicos que han tenido mala ventilación crónica de los oídos, que quedaron con un tímpano perforado, culpa de una adenoides no resuelta. Gracias, profe. No, de nada. Y el tratamiento de la hipertrofia adenoidea, yo lo tengo como el grado 1, se trata con descongestivos nasales y Sí. antibiótico. El antibiótico solo si hay una intercurrencia. Si el chico vos sospechás que te hizo Sí. una adenoiditis, si no, no. En un intento de mejorar al paciente, descongestivos nasales que depende de la edad, pero se pueden dar corticoides como mometasona, fluticasona, Bien. que tienen muy poca absorción a sangre, son tratamientos bien tópicos. Ahora, ciertos grados de adenoides o pacientes que no mejoran con tratamiento médico, el tratamiento es quirúrgico, la adenoidectomía. Sí, yo lo tengo como el grado 2, Sí, 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 sería sí. sintomático Sí, 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 para sí, sí, las sí. complicaciones, otitis media, Exactamente. y después ya en el grado 3 la adenectomía. Sí, sí, sí. Grado 3 adenoidectomía, sí. Pero si el paciente llega a tener a repetición mucha otitis, por eso Sí, no se puede hacer antes la adenectomía, o sea, sí, antes sí, de sí, sí, llegar sí, al sí. grado 3. Sí, 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 sí. Siempre el tratamiento quirúrgico se hace cuando los beneficios superan los riesgos y cuando fracasó el tratamiento médico, ¿sí? Grado 1 rara vez es quirúrgico. Grado 2 intentamos tratamiento con tópicos nasales y demás, pero paciente que no responde al tratamiento, siempre es importante que el quirófano esté reservado al paciente que no responde al tratamiento médico o al paciente en el que su calidad de vida tiene un deterioro severo, ¿sí? El grado 3, a ver, muchas veces intentamos tratamiento médico en el grado 3, sabiendo que es altas chances de que fracase. El grado 3 es un paciente que es más quirúrgico, pero muchas veces en el intento de que vamos haciendo los estudios del paciente, vamos trabajando en el paciente, empezamos con corticoides tópicos, con el spray no se le niega a nadie. Pero es un paciente que vos ya sabés que al final del túnel tiene tratamiento quirúrgico porque va a ser poco probable que te responda al tratamiento médico. En el grado 2 algunas veces responde al tratamiento médico, pero habitualmente es para tratamiento quirúrgico. Pero el tratamiento quirúrgico siempre, si bien obviamente en la medicina no usamos algoritmos, el grado 1 es poco frecuente que sea quirúrgico, el grado 1 es para tratamiento médico, el grado 2 iniciamos tratamiento médico y si no responde, siempre el tratamiento quirúrgico es cuando el tratamiento médico no funcionó y la calidad de vida del paciente está deteriorada y los beneficios quirúrgicos van a superar los riesgos de la intervención. Grado 3 probablemente muy quirúrgico. Grado 2 se mide en la balanza cómo evolucionó el paciente con el tópico. El grado 1 lo más probable es que no llegue a quirófano, pero hasta a veces un grado 1 lo llevamos a quirófano, porque tenemos pacientes que con una adenoides grado 1 te hace otitis de repetición y a veces la adenoides está molestando los oídos porque tiene un biofilm bacteriano, te hace adenoiditis de repetición y lo terminás operando igual. Hay grises en la medicina también, pero bueno, si damos los fines prácticos y vamos al libro. Sí, grado 1 probablemente no sea quirúrgico y responda a tratamiento médico. El grado 2 es un paciente para tratamiento médico y reevaluación. Y el grado 3 es potencialmente más quirúrgico.
¿Y se pide una placa de cabo, un perfil? Sí, RX Kabum. Decir perfil es una redundancia, porque el RX de Kabum es un perfil de macizo facial, en el que el niño tiene que estar con la cabeza ligeramente hiperextendida, ¿sí? Pero siempre el Kabum es una radiografía de perfil. Ah, ok. Así que poner Kabum perfil es como decir 2 veces lo mismo. RX de Kabum es el perfil de macizo facial. Buenísimo. Y ya el imagenólogo sabe con qué técnica te la tiene que tomar, porque la placa no es tan fidedigna cuando el niño está horizontal. El niño tiene que estar con el mentón ligeramente sobrelevado, con el cuello ligeramente hiperextendido, ¿sí? Muchas gracias, profe. No, de nada. Yo creo, Doc, que ya estamos. No sé si alguno tiene algo más para preguntar. Lo que quieran. ¿Cuándo rinden? Día 20. Bueno. Depende, porque hay Ah, gente que rinde el escrito y es en una fecha, ah. y después hay gente que rinde oral y tiene otra fecha. Bueno, pero todavía tiene unos días para estudiar. Sí, sí. ¿Ayudaste a hacer el examen, profe? ¿Cómo? ¿Te ayudaste a hacer el examen No, escrito? para este no me pidieron ayuda, así que no sé en qué consiste. Sí, esa pregunta de audiometría es mía, pero la que hiciste hoy temprano. Pero para este no, así que no los puedo ayudar mucho ahí. No sé en qué consiste. Pero no se asusten, va a ser un poco más de lo mismo, seguramente. Ojalá. Sí, 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 sí. Han hecho preguntas en las que me doy cuenta que están orientados en tiempo y espacio. Vienen estudiando. Bueno, gracias, profe. No, por favor, suerte a todos en el examen. Gracias. Muchas gracias, Ah, les profe. dejo cualquier cosa, mi mail acá en el chat, por si alguien, qué sé yo, siguiendo el estudio, de repente tiene alguna duda de último momento, pueden escribirme, no hay problema. Bueno, perfecto. Eh, ahí se los pego para que ustedes cosas me escriban. Ahí está. Cualquier cosa me mandan un mail. Gracias, profe. No, por favor. Chao, chicos, éxitos. Chao. Chao. Gracias. Chao.